Bienvenido a El arte de la guerra psicológica, cómo manipular y controlar la percepción, un viaje profundo a través de las complejidades de la mente humana y cómo influir en las percepciones de los demás. En este libro, exploraremos estrategias psicológicas que te permitirán tomar el control de las situaciones a tu favor, usando la mente como tu principal arma. Descubrirás cómo el poder de la percepción puede ser más decisivo que la realidad misma. Si te has encontrado alguna vez cuestionando cómo las personas logran tener tanto poder sobre los demás, o cómo algunas situaciones parecen estar siempre en manos de unos pocos, este libro es para ti. A lo largo de estos 15 capítulos, desvelaremos técnicas que van más allá de las simples tácticas, adentrándonos en las raíces mismas de la mente humana, donde se gestan las creencias, los miedos y las percepciones que nos definen. Este es un contenido exclusivo para los oyentes de Audiomentores, un canal dedicado a desvelar los secretos más profundos del comportamiento humano. Si encuentras valor en lo que estás a punto de aprender, te invito a apoyar nuestro canal para seguir produciendo contenido que te ayudará a transformar tu vida. Comencemos este viaje hacia la comprensión y el dominio de la mente. Que este libro sea la herramienta que te impulse a tomar el control de tu destino. Capítulo 1. La mente como campo de batalla, introducción a la guerra psicológica. La mente humana es un terreno de batalla constante. Desde el momento en que nacemos, comenzamos a interactuar con el mundo a través de nuestra percepción. Todo lo que vemos, oímos, sentimos y experimentamos se filtra a través de nuestra mente, y esa mente interpreta y reacciona de manera única a cada estímulo. La guerra psicológica comienza en este punto, el intento de controlar, modificar o alterar la percepción de la realidad en la que vivimos. La mente es el campo de batalla, pero no se trata solo de lo que uno mismo piensa. La verdadera guerra psicológica se libra en el terreno de las percepciones ajenas. Las personas, en su mayoría, no actúan en función de la realidad objetiva, sino que se basan en cómo perciben esa realidad. Aquí es donde el poder radica. Si puedes cambiar cómo alguien percibe algo, puedes cambiar su reacción ante ello. 1.1 Entendiendo la percepción. La percepción es la forma en que interpretamos los estímulos que recibimos del mundo exterior. Sin embargo, la percepción no es la realidad, es una interpretación subjetiva de esa realidad. Este es un punto clave en la guerra psicológica. Las percepciones de los demás son, en última instancia, lo que importa, ya que influyen en sus decisiones y comportamientos. Por ejemplo, imagina que un líder político da un discurso. El contenido de sus palabras es uno de los estímulos, pero lo que realmente afecta a su audiencia es cómo perciben esas palabras. ¿Son sinceras? ¿Son poderosas? ¿Son confiables? La mente humana tiene una tendencia a distorsionar la realidad en función de creencias, miedos, deseos y experiencias previas. Por eso, dos personas pueden escuchar el mismo mensaje y reaccionar de maneras completamente diferentes. 1.2 Las armas de la guerra psicológica. En esta batalla, las armas no son balas ni espadas, sino herramientas que influyen en cómo los demás perciben la realidad. Estas herramientas son estrategias psicológicas que puedes utilizar para moldear, modificar y controlar la percepción de las personas. Algunas de las más poderosas incluyen el lenguaje. Las palabras tienen un poder inmenso. Pueden inspirar, manipular, crear o destruir. Cambiar una palabra, una frase o un tono puede alterar profundamente la percepción de alguien sobre una situación o persona. La emocionalidad. Las emociones son conductoras poderosas de la percepción. Cuando se despierta una emoción fuerte, puede nublar el juicio y alterar la forma en que se percibe la realidad. Manipular las emociones de los demás es uno de los métodos más efectivos de control. La atención. Dirigir la atención de alguien es una de las estrategias más sutiles pero efectivas. Las personas solo pueden centrarse en una cantidad limitada de información a la vez, por lo que saber hacia dónde dirigir esa atención puede hacer que el enfoque de una persona cambie completamente. La imagen personal. La forma en que te perciben es fundamental en la guerra psicológica. A través de tus acciones, tu lenguaje corporal, tu forma de vestirte, e incluso tus elecciones de palabras, puedes proyectar una imagen que influencie cómo los demás interactúan contigo. 1.3 La guerra psicológica en la vida diaria. Aunque a menudo pensamos que la guerra psicológica se libra en campos de batalla distantes o en situaciones extremas, en realidad, esta guerra se libra en nuestra vida cotidiana. Desde el trabajo hasta nuestras relaciones personales, estamos constantemente tratando de influir en cómo los demás nos perciben y cómo perciben las situaciones. En el ámbito laboral, un empleado puede utilizar técnicas de persuasión para convencer a sus colegas de que su proyecto es el más importante, no solo para avanzar profesionalmente, sino para aumentar su influencia. En una relación personal,
Las percepciones de uno sobre el otro pueden determinar el curso de la relación. ¿Es alguien confiable o no? ¿Es alguien amoroso o distante? Estas percepciones son lo que en última instancia guía las decisiones y comportamientos, tanto propios como ajenos. 1.4 La importancia de ser consciente del campo de batalla. El primer paso en la guerra psicológica es ser consciente del campo de batalla. Si no entiendes cómo funciona la mente humana y cómo influir en las percepciones de los demás, estarás en desventaja. El conocimiento de las reglas no escritas de la guerra psicológica te proporciona una ventaja estratégica. El objetivo no es manipular a las personas de manera destructiva o dañina, sino entender cómo la mente procesa la información y cómo las percepciones que tienen de ti, de los demás y del mundo pueden ser moldeadas. El control de la percepción es una herramienta de poder, y al dominarla, no solo puedes influir en los resultados que deseas, sino también en cómo te perciben los demás. 1.5 Preparación para la batalla psicológica. La guerra psicológica no es algo que se dé de manera automática, requiere preparación. Para influir en las percepciones de los demás, necesitas observar, entender y adaptarte. La empatía, el conocimiento de la psicología humana y una profunda comprensión de las motivaciones y deseos de las personas son las claves para tener éxito en esta batalla. Autoconocimiento, para influir en la percepción ajena, primero debes conocer bien la tuya. ¿Qué imagen proyectas? ¿Qué emociones despiertas en los demás? Reflexionar sobre tu propia mentalidad y percepción es esencial. Adaptabilidad, las personas son diferentes y responden de manera distinta a las mismas situaciones. Para ganar en la guerra psicológica, necesitas ser capaz de adaptarte y aplicar diferentes estrategias según las circunstancias. Claridad de objetivos, ¿qué deseas lograr con la guerra psicológica? ¿Quieres ganar poder? ¿Querer convencer a otros de algo? Tener claridad en tus objetivos te ayudará a emplear las herramientas adecuadas de forma efectiva. En resumen, la guerra psicológica no es una batalla externa, sino interna. Lo que sucede en la mente de una persona puede ser más decisivo que cualquier acción externa. Y al comprender cómo manipular y controlar la percepción, puedes convertirte en un estratega hábil que toma las riendas de su destino. Este capítulo solo ha tocado la superficie de lo que significa la guerra psicológica, pero lo que te espera es aún más profundo. Prepárate para explorar los secretos detrás de las percepciones y cómo puedes utilizar esas herramientas a tu favor en los siguientes capítulos. Capítulo 2. El poder de la percepción, cómo construimos nuestra realidad. La percepción es, en muchos aspectos, la base sobre la cual construimos toda nuestra realidad. Lo que vemos, escuchamos, sentimos y entendemos sobre el mundo está profundamente influenciado por nuestra percepción, que a su vez está moldeada por nuestra historia personal, creencias, valores y experiencias. En este capítulo, profundizaremos en cómo la percepción define nuestra realidad y cómo, al comprender este proceso, podemos tomar el control sobre cómo influimos en las percepciones de los demás. 2.1 La percepción como filtro de la realidad. Desde el momento en que nacemos, estamos expuestos a un mundo vasto, complejo y, a menudo, caótico. Pero nuestra mente necesita simplificar y organizar esta información de alguna manera para poder procesarla. Y lo hace mediante un filtro perceptual. Este filtro no es una cámara objetiva que captura la realidad tal como es, sino una serie de interpretaciones que se basan en lo que hemos aprendido, nuestras emociones, prejuicios y expectativas. Por ejemplo, dos personas pueden presenciar el mismo evento, pero interpretarlo de manera completamente diferente. Una persona puede ver una reunión de trabajo como una oportunidad para destacar y mostrar sus habilidades, mientras que otra puede verla como una amenaza que pone en riesgo su posición en la empresa. La diferencia no radica en el evento en sí, sino en cómo lo interpretan esas dos personas. Este filtro perceptual es tan poderoso que puede cambiar nuestra interpretación de la misma situación según nuestro estado emocional, nuestras creencias y nuestra cultura. En la guerra psicológica, esto se convierte en una herramienta clave para influir en cómo los demás interpretan y reaccionan ante las situaciones. 2.2 Las raíces de nuestra percepción, creencias y experiencias previas. Nuestras percepciones están profundamente enraizadas en nuestras creencias y en las experiencias previas que hemos tenido. A lo largo de la vida, acumulamos conocimientos y experiencias que nos ayudan a construir una mapa mental del mundo. Este mapa es lo que usamos para navegar por la vida y tomar decisiones. Las creencias, en particular, juegan un papel crucial en la formación de nuestra percepción. Las creencias no son solo pensamientos pasivos que tenemos, sino que son filtros activos que afectan la forma en que interpretamos el mundo. Si una persona cree firmemente que la gente no es confiable, es probable que vea las acciones de los demás a través de ese filtro y perciba la deshonestidad incluso cuando no existe.
Del mismo modo, las experiencias previas influyen en cómo percibimos nuevas situaciones. Si alguien ha tenido malas experiencias en una relación, puede percibir una nueva relación potencial con desconfianza, incluso si la nueva persona no ha hecho nada para justificar esa desconfianza. Este fenómeno se conoce como sesgo de confirmación, un proceso en el cual buscamos y damos más peso a la información que confirma nuestras creencias y descartamos aquella que las desafía. En la guerra psicológica, es fundamental entender que las personas no son objetivas al percibir el mundo, sus creencias y experiencias pasadas los condicionan a ver solo una parte de la realidad. 2.3 La distorsión de la percepción, sesgos cognitivos. A pesar de que todos tenemos una realidad objetiva a la que podemos acceder, nuestra mente está llena de sesgos que distorsionan nuestra percepción de esa realidad. Estos sesgos cognitivos son atajos mentales que utilizamos para tomar decisiones rápidamente, pero que a menudo nos llevan a conclusiones erróneas. Algunos de los sesgos más comunes incluyen: sesgo de anclaje, tendemos a basar nuestras decisiones y percepciones en la primera información que recibimos. Por ejemplo, si alguien te presenta un producto a un precio muy alto, es más probable que consideres ese precio como razonable en comparación con precios más bajos que veas más adelante, aunque en realidad el precio sea excesivo. Efecto halo, cuando formamos una impresión general de una persona basándonos en una sola característica positiva o negativa. Por ejemplo, si alguien tiene una apariencia atractiva, podemos percibirlo como más competente o más amable, aunque no tengamos ninguna evidencia de esto. Confirmación de prejuicios. Como mencionamos antes, las personas tienden a buscar información que confirme lo que ya creen y descartan la que podría contradecir su visión. Esto refuerza sus percepciones existentes, aunque no siempre sean precisas. Sesgo de disponibilidad. Nuestra percepción está influenciada por la información más reciente o más memorable que tenemos en mente. Por ejemplo, si vemos un reporte de noticias sobre accidentes de avión, es más probable que percibamos que los viajes en avión son peligrosos, aunque las estadísticas muestren lo contrario. Estos sesgos son poderosos porque operan en un nivel subconsciente. Las personas no suelen ser conscientes de estos sesgos, pero influyen directamente en cómo perciben las situaciones y toman decisiones. La guerra psicológica se basa en comprender estos sesgos y saber cómo emplearlos para influir en las percepciones de los demás. 2.4 Cómo influir en la percepción, el arte de la reprogramación cognitiva. Dado que la percepción está tan profundamente influenciada por creencias, experiencias y sesgos cognitivos, es posible alterar cómo las personas perciben una situación o incluso a una persona. Esto se puede hacer utilizando técnicas de reprogramación cognitiva. Una de las formas más efectivas de hacerlo es mediante el marco de reencuadre. Este es un proceso en el cual se presenta una nueva interpretación de un evento o una situación, que permite cambiar la percepción de algo negativo a algo positivo, o viceversa. Por ejemplo, si una persona ve una crítica como un ataque, puedes reencuadrar esa crítica como una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Otra técnica poderosa es el manejo de expectativas. Al influir en las expectativas de una persona sobre un evento futuro, puedes modificar su percepción sobre lo que ocurrirá. Por ejemplo, si un producto está a punto de ser lanzado, generar expectativas altas y positivas puede hacer que las personas perciban el producto como revolucionario, incluso si en realidad es similar a otros productos del mercado. El uso de historias y metáforas también es una herramienta efectiva en la guerra psicológica. Al contar una historia convincente, puedes influir en cómo las personas perciben ciertos aspectos de la vida o de una situación. Las historias tienen el poder de activar emociones, y las emociones son clave para cambiar la percepción. 2.5 El poder de la percepción en la guerra psicológica. La capacidad de cambiar la percepción de los demás es una herramienta de poder. Si logras que una persona vea una situación de una manera que favorezca tus intereses, tendrás el control sobre la situación. Esto es especialmente útil en entornos competitivos o cuando se busca persuadir a otros. En la guerra psicológica, influir en las percepciones de los demás no solo se trata de convencer a alguien de que vea las cosas desde tu punto de vista, sino también de gestionar cómo se sienten acerca de esa percepción. El estado emocional de una persona es un componente clave en su interpretación de la realidad. La percepción no es una verdad absoluta, sino una construcción mental que está constantemente en proceso de cambio. En la guerra psicológica, entender cómo se construye y distorsiona la percepción te proporciona una ventaja estratégica crucial. Al aprender a manejar las creencias, los sesgos y las expectativas de las personas, puedes influir en sus decisiones y acciones, llevando tu influencia a nuevas alturas. Este capítulo solo rasca la superficie de cómo la percepción puede ser manipulada y dirigida.
En los próximos capítulos, exploraremos cómo aplicar este conocimiento de forma práctica para convertirte en un maestro en la guerra psicológica. Capítulo 3. La manipulación emocional, dominando las respuestas subconscientes. Las emociones son una de las fuerzas más poderosas en la psicología humana. Nos mueven, nos impulsan a tomar decisiones y nos influyen en nuestras interacciones con los demás. Entender cómo funcionan las emociones y cómo se pueden manipular es una habilidad clave en la guerra psicológica. En este capítulo, exploraremos cómo las emociones afectan nuestras percepciones y decisiones, y cómo puedes usar este conocimiento para dirigir las respuestas emocionales de los demás a tu favor. 3.1 El poder de las emociones en la toma de decisiones. A pesar de que muchas personas creen que toman decisiones racionales, en realidad, la mayoría de nuestras decisiones están profundamente influenciadas por nuestras emociones. La psicología ha demostrado que las emociones juegan un papel fundamental en la toma de decisiones, a menudo de manera subconsciente. Cuando una persona se siente emocionada o alterada, su capacidad de tomar decisiones racionales se ve afectada. Las emociones pueden nublar el juicio y hacer que las personas tomen decisiones impulsivas, basadas más en cómo se sienten que en lo que realmente es lógico o beneficioso a largo plazo. Por ejemplo, si una persona está extremadamente enojada, es probable que actúe de manera impulsiva, sin considerar las consecuencias de sus acciones. De igual manera, si una persona está muy feliz o entusiasmada, puede ser más susceptible a tomar riesgos o ceder a la influencia de otros, sin pensar en las posibles repercusiones. Las emociones pueden ser tanto una fuente de fortaleza como de vulnerabilidad, y saber cómo manejarlas es clave para influir en las decisiones de los demás. En la guerra psicológica, ser capaz de crear una emoción específica en otro individuo, como el miedo, la ira o la confianza, puede ser un instrumento de control increíblemente poderoso. 3.2 Las emociones como herramientas de persuasión. En la guerra psicológica, una de las tácticas más efectivas es generar o manipular emociones para persuadir a otros a tomar acciones específicas. Las emociones pueden actuar como un motor, empujando a las personas a actuar en favor de tus intereses, incluso cuando no se dan cuenta de que están siendo influenciadas. 3.2.1 El miedo, la emoción que paraliza y moviliza. El miedo es una de las emociones más poderosas y manipulables en el arsenal de la guerra psicológica. El miedo puede paralizar a las personas y hacerlas tomar decisiones precipitadas o, por el contrario, puede movilizarlas, impulsándolas a actuar para evitar una amenaza percibida. En situaciones de presión, el miedo puede nublar el juicio y hacer que las personas sigan instrucciones sin cuestionarlas. Por ejemplo, en la política o en los negocios, a menudo se recurre al miedo como herramienta para controlar a las masas o a los empleados. Si no haces esto, perderás tu trabajo o si no actúas ahora, las consecuencias serán desastrosas. Son formas de generar un miedo que obliga a la acción rápida, incluso sin tiempo para reflexionar. El miedo también puede ser utilizado para reforzar una imagen de poder o control. Al hacer que los demás se sientan vulnerables o inseguros, puedes posicionarte como una figura de autoridad o alguien que ofrece protección frente a esas amenazas. 3.2.2 La ira, controlando las reacciones emocionales. La ira es otra emoción que puede ser manipulada para obtener poder sobre los demás. Aunque la ira puede ser destructiva, también puede ser utilizada estratégicamente para forzar reacciones rápidas o para dividir a grupos y crear conflictos. En las disputas laborales, políticas o personales, inflamar la ira de las personas puede desencadenar respuestas desmesuradas que alteran el equilibrio y te otorgan el control. Cuando una persona está enojada, su capacidad de pensar con claridad disminuye. La ira tiende a bloquear el razonamiento lógico, lo que hace que las personas sean más susceptibles a las manipulaciones. Al canalizar esta ira hacia un objetivo específico, puedes hacer que las personas tomen decisiones impulsivas o actúen en función de sus emociones sin considerar sus verdaderos intereses. 3.2.3 La tristeza, apelando a la compasión y empatía. La tristeza es una emoción poderosa que, cuando se utiliza correctamente, puede atraer simpatía y apoyo. Al mostrar vulnerabilidad o dolor, puedes provocar una respuesta de compasión en los demás. Este tipo de manipulación emocional se utiliza frecuentemente en las relaciones personales, donde una persona puede apelar a la empatía del otro para obtener apoyo o lograr que el otro ceda ante sus deseos. Sin embargo, la tristeza también puede utilizarse para generar una sensación de culpabilidad en los demás. Hacer que alguien se sienta responsable de tu bienestar o de tu sufrimiento puede inducirlos a actuar de manera que favorezca tus intereses. Al manipular la tristeza, puedes crear un vínculo emocional que facilita el control. 3.2.4 La felicidad, usando la gratificación para ganar lealtades. La felicidad y la gratificación pueden ser igual de manipuladoras cuando se utilizan estratégicamente.
Las personas tienden a asociar la felicidad con recompensas y resultados positivos, lo que puede ser aprovechado para influir en su comportamiento. Al asociar tus propuestas o deseos con la promesa de recompensa o éxito, puedes generar un deseo inconsciente de seguir tus instrucciones. La felicidad también puede funcionar como un ancla emocional. Si eres capaz de crear momentos de euforia o satisfacción en las personas, es más probable que te sigan en el futuro, ya que su deseo de experimentar esa felicidad o gratificación nuevamente puede hacerlos más receptivos a tus demandas. 3.3 Técnicas avanzadas de manipulación emocional. A lo largo de la historia, los manipuladores más efectivos han perfeccionado una serie de técnicas emocionales que les permiten tomar el control de las respuestas emocionales de los demás. Algunas de estas técnicas incluyen 3.3.1 El uso del refuerzo intermitente. El refuerzo intermitente es una técnica utilizada para crear una dependencia emocional en las personas. Básicamente, consiste en recompensar a alguien de forma impredecible o esporádica por su comportamiento, creando una ansiedad que los impulsa a buscar la recompensa constantemente. Esta técnica es ampliamente utilizada en las relaciones de poder, como las de un jefe con sus empleados o un líder con sus seguidores. Al dar y retirar recompensas de forma inconsistente, creas una expectativa que mantiene a las personas atrapadas en un ciclo emocional. Esto las hace más susceptibles a seguir tus indicaciones, ya que desean experimentar la gratificación que ofrecen las recompensas intermitentes. 3.3.2 El gaslighting, distorsionando la percepción de la realidad. El gaslighting es una técnica de manipulación emocional que consiste en hacer que la otra persona dude de su propia percepción de la realidad. Mediante la negación constante de hechos evidentes o la manipulación de la información, el manipulador puede sembrar la duda en la mente de la víctima, haciéndola sentirse confundida, insegura y vulnerable. Este tipo de manipulación se utiliza para controlar y minar la confianza de la otra persona en sí misma, permitiendo que el manipulador gane poder sobre sus decisiones. 3.4 La importancia del control emocional en la guerra psicológica. Entender cómo manipular las emociones de los demás es solo una parte de la ecuación. El control emocional propio es igual de importante. Si no puedes manejar tus propias emociones, serás más susceptible a las manipulaciones de los demás. En la guerra psicológica, un manipulador exitoso debe ser capaz de mantener la calma y la claridad mental en todo momento, incluso cuando las emociones de los demás están fuera de control. La habilidad de controlar tu propia respuesta emocional no solo te ayuda a mantener el control, sino que también te permite manipular a los demás de manera más efectiva. Cuanto mejor seas en ocultar o modificar tus propias emociones, mayor será tu capacidad para manipular las de los demás. La manipulación emocional es una de las herramientas más poderosas en la guerra psicológica. Al entender cómo se generan, procesan y responden las emociones, puedes influir en las decisiones y comportamientos de los demás, llevando tu poder de influencia a nuevas alturas. Sin embargo, esta herramienta debe ser utilizada con cuidado, ya que las emociones son volátiles y, si se manipulan de manera incorrecta, pueden tener efectos secundarios indeseados. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo gestionar y manejar las emociones de manera estratégica para obtener los mejores resultados en la guerra psicológica. Capítulo 4. Controlando la percepción, cómo moldear la realidad de los demás. En la guerra psicológica, la percepción es la clave del poder. Lo que una persona percibe como verdad influye profundamente en sus decisiones, acciones y emociones. Si puedes controlar cómo las personas ven la realidad, puedes influir en cómo piensan, sienten y, en última instancia, actúan. En este capítulo, exploraremos las técnicas más efectivas para manipular y controlar la percepción de los demás, asegurando que puedas dirigir sus pensamientos hacia donde más te convenga. 4.1 La percepción como realidad. La percepción no es la realidad en sí misma, sino una interpretación de la realidad que hacemos con base en nuestras experiencias, creencias y emociones. Esto significa que dos personas pueden experimentar exactamente el mismo evento y tener interpretaciones completamente diferentes de él. Por lo tanto, la forma en que alguien percibe una situación es tan importante, si no más, que lo que realmente sucede. Un buen manipulador psicológico entiende que las personas no reaccionan a los hechos objetivos, sino a las percepciones que tienen de esos hechos. Manipular la percepción de la realidad de una persona es una forma de influir sobre sus respuestas emocionales y decisiones. 4.2 La técnica del encuadre, darle forma a la percepción. El encuadre, o framing, es una técnica que implica presentar la información de una manera que guíe la interpretación de los demás. Dependiendo de cómo se enmarque un mensaje, la percepción de las personas puede cambiar drásticamente. Por ejemplo, si le dices a alguien, te estoy ofreciendo esta oportunidad para que tengas más control sobre tu futuro,
estarás enmarcando la oportunidad como algo empoderador. Pero si en lugar de eso dices, si no tomas esta oportunidad, podrías quedarte atrás, estarás enmarcando la misma opción como una amenaza o un peligro. Ambas frases se refieren al mismo hecho, pero la forma en que se presentan influye en cómo las personas lo perciben. El poder del encuadre radica en que la misma información puede ser percibida de maneras muy diferentes y al cambiar el encuadre, puedes cambiar la forma en que los demás interpretan esa información. 4.2.1 Positivo vs negativo. El encuadre puede tener un enfoque positivo o negativo, y dependiendo de tu objetivo, puedes optar por uno u otro. Un encuadre positivo resalta las oportunidades, beneficios y aspectos favorables de una situación, mientras que un encuadre negativo se enfoca en los riesgos, consecuencias o fallos. Por ejemplo, al presentar una idea o proyecto a un grupo, puedes enmarcarlo como una increíble oportunidad para crecer y destacar, positivo, o como una oportunidad que no debemos perder o nos arrepentiremos, negativo. Ambos enfoques tienen el mismo propósito, persuadir, pero los resultados que generan en las emociones y pensamientos de los demás son muy distintos. 4.3 El poder del contraste, haciendo que lo que ofreces se vea irresistible. Una de las maneras más efectivas de manipular la percepción es a través del contraste. Esto se logra colocando dos opciones o situaciones al lado de la otra, de forma que una parezca mucho más atractiva que la otra, incluso si ambas son similares. Por ejemplo, si deseas que alguien acepte una oferta de trabajo, puedes presentar primero una opción menos atractiva para que la opción que tú prefieres se vea mucho más atractiva en comparación. Si alguien te ofrece una oferta de inversión, podrías presentar una alternativa menos rentable para que la tuya se vea como una opción de mayor valor. El contraste puede ser utilizado también de forma más sutil. Si estás negociando con alguien, por ejemplo, puedes comenzar pidiendo algo mucho más grande de lo que realmente esperas obtener. Luego, cuando ofreces tu segunda opción, que es lo que realmente deseas, parecerá mucho más razonable. 4.4 La técnica del anclaje, cómo influir en la percepción del valor. El anclaje es una técnica psicológica que implica establecer un punto de referencia para las personas, lo que influye en su percepción de lo que sigue. Esta técnica puede ser utilizada para hacer que algo parezca más valioso, urgente o importante, simplemente al establecer un marco de referencia. Un ejemplo clásico de anclaje es cuando un artículo se pone a la venta a un precio muy alto inicialmente, para luego rebajarlo significativamente. Aunque el precio de la rebaja pueda ser completamente razonable, el primer precio, el ancla, hace que la oferta rebajada parezca más atractiva en comparación. Otro ejemplo común se da en las negociaciones. Si haces una propuesta inicial exageradamente alta, las personas verán cualquier oferta posterior como mucho más razonable, incluso si originalmente esa cifra estaba por fuera de su presupuesto. 4.5 La ilusión de elección, dirigiendo las decisiones sin que se den cuenta. La ilusión de elección es una técnica psicológica en la que haces que alguien sienta que tiene control sobre una situación, cuando en realidad todas las opciones disponibles conducen a la misma conclusión o resultado deseado. Esto se hace al presentar opciones que parecen diferentes pero que, en esencia, son lo mismo. Por ejemplo, si estás tratando de convencer a alguien de que compre un producto, puedes ofrecerle varias opciones, como compra el producto A por 50 pesos, compra el producto B por 55 pesos y compra el paquete completo por 100 pesos. Aunque las opciones parecen ser diferentes, la decisión final que esperas, y que probablemente es la más cara, es la que tiene un pequeño incentivo que la hace más atractiva, pero aún dentro de un marco que hace sentir a la persona que tiene control sobre su elección. De esta forma, puedes manipular la percepción de que la persona tiene control, sin que se dé cuenta de que las opciones están diseñadas para llevarla hacia una conclusión específica. 4.6 La importancia del lenguaje en la percepción. El lenguaje tiene un poder increíble para controlar cómo las personas perciben una situación. Las palabras que eliges pueden construir o destruir realidades. El mismo concepto puede ser presentado de muchas maneras diferentes, y cada presentación puede tener un efecto diferente en la percepción. Por ejemplo, en lugar de hablar de una dificultad en una situación, puedes referirte a ello como un reto. La palabra reto tiene una connotación más positiva y activa que dificultad, lo que lleva a las personas a percibir la situación de una manera diferente. De igual manera, puedes utilizar frases como estás casi allí o este es solo el último esfuerzo que necesitas para conseguirlo para hacer que alguien perciba su situación como más alcanzable, motivándolos a seguir adelante. 4.7 Desarrollando la habilidad de manipular la percepción. Manipular la percepción de las personas no es una habilidad que se pueda dominar de inmediato, pero con la práctica, puedes convertirte en un maestro en este campo. Lo más importante es comprender que la percepción es flexible y maleable.
Usando las técnicas de encuadre, contraste, anclaje, ilusión de elección y el poder del lenguaje, puedes cambiar la forma en que los demás ven la realidad. Una clave para utilizar estas técnicas de forma efectiva es hacerlas de manera sutil, para que la persona no se dé cuenta de que está siendo influenciada. La guerra psicológica más efectiva es aquella que no se nota. Si logras cambiar la percepción de los demás sin que se den cuenta, habrás ganado el control sobre sus pensamientos, emociones y decisiones. El control de la percepción es uno de los pilares más poderosos en la guerra psicológica. A través de técnicas como el encuadre, el contraste, el anclaje y la ilusión de elección, puedes moldear la realidad de los demás y dirigir sus decisiones hacia lo que tú deseas. En el siguiente capítulo, profundizaremos en cómo usar la manipulación cognitiva para influir aún más en las percepciones de aquellos con los que interactúas. Capítulo 5. Estrategias para dominar la mente del otro. Cómo emplear la manipulación cognitiva. La mente humana es un vasto y complejo campo de batalla, lleno de procesos inconscientes y conscientes que guían nuestras decisiones, emociones y percepciones. En el contexto de la guerra psicológica, dominar estos procesos cognitivos es una de las herramientas más poderosas que puedes emplear. La manipulación cognitiva va más allá de simples trucos mentales, se trata de entender cómo funciona la mente de las personas y utilizar ese conocimiento para moldear sus pensamientos y comportamientos. En este capítulo, exploraremos las estrategias más efectivas para dominar la mente del otro a través de la manipulación cognitiva. 5.1 Entendiendo la manipulación cognitiva. La manipulación cognitiva implica influir en los procesos de pensamiento de una persona de manera tal que sus percepciones, juicios y decisiones sean modificados a favor de quien realiza la manipulación. La clave aquí es el control sobre la información, las emociones y los sesgos cognitivos que afectan la forma en que las personas procesan el mundo. Al comprender los mecanismos mentales que guían las decisiones y percepciones, puedes crear situaciones en las que las personas crean que están tomando decisiones por sí mismas, cuando en realidad han sido influenciadas sutilmente para elegir lo que tú deseas. 5.2 Los sesgos cognitivos, aliados en la manipulación. Los sesgos cognitivos son atajos mentales que usamos para tomar decisiones rápidamente. Aunque estos atajos son útiles en la vida cotidiana, también pueden ser explotados para manipular la mente de los demás. A continuación, exploraremos algunos de los sesgos más comunes que puedes utilizar para influir en las decisiones de las personas. 5.2.1 El sesgo de confirmación. Este sesgo se refiere a la tendencia de las personas a buscar, interpretar y recordar información de manera que confirme sus creencias previas. Si puedes presentar información que esté alineada con las creencias o emociones de una persona, aumentarás la probabilidad de que acepten esa información como verdadera, sin cuestionarla. Por ejemplo, si estás tratando de convencer a alguien de que un producto es beneficioso, puedes enfocar tu discurso en los aspectos que se alinean con los valores o deseos de la persona. Si saben que valoran la sostenibilidad, resalta cómo el producto es ecológico o amigable con el medio ambiente. Al confirmar sus creencias, será mucho más difícil que se resistan a tu mensaje. 5.2.2 El efecto anclaje. El efecto anclaje ocurre cuando las personas basan sus decisiones en la primera información que reciben, el ancla, independientemente de que esta información sea relevante o precisa. Un precio elevado al principio de una negociación, por ejemplo, puede hacer que un precio posterior, aunque todavía alto, parezca razonable en comparación. Si deseas manipular la mente de alguien, presenta primero una opción extrema o exagerada para luego ofrecer una alternativa más moderada. Esto puede hacer que la segunda opción parezca mucho más atractiva y razonable, incluso si originalmente no lo era. 5.2.3 El sesgo de disponibilidad. El sesgo de disponibilidad hace referencia a la tendencia de las personas a basar sus decisiones en la información que más fácilmente recuerdan, especialmente si esa información es emocionalmente impactante. Las historias dramáticas o los eventos que recientemente han sido noticias son más fáciles de recordar y, por lo tanto, tienen un mayor impacto en nuestras decisiones. Para manipular la mente de alguien, puedes utilizar este sesgo presentando información impactante o emocionalmente cargada que favorezca tu punto de vista. Al recordarles incidentes o situaciones que se alineen con tus objetivos, puedes influir en sus percepciones y decisiones. 5.2.4 El sesgo de autoridad. Las personas tienden a confiar en las opiniones de figuras autoritarias o expertos en un tema. Si eres visto como una figura de autoridad en un área determinada, tus palabras tendrán más peso y serán aceptadas sin tanta resistencia. Puedes aprovechar este sesgo mostrándote como una figura de autoridad o asociándote con personas que ya son percibidas como tales.
El simple hecho de hablar con confianza y usar lenguaje técnico o especializado puede hacer que tu audiencia te perciba como una fuente confiable, incrementando las probabilidades de que acepten tus ideas sin cuestionarlas. 5.3 La creación de un marco mental favorable. Para manipular la cognición de las personas de manera efectiva, es fundamental crear un marco mental favorable que las lleve a pensar en términos que te beneficien. Esto implica construir una narrativa que les haga ver una situación desde una perspectiva particular. 5.3.1 La narrativa como herramienta de control. La narrativa es una de las formas más poderosas de influir en las percepciones y emociones de las personas. Una buena historia puede hacer que alguien vea un evento o situación de manera completamente diferente, ya que las historias tienen el poder de organizar información de manera que sea emocionalmente atractiva. Al estructurar tu mensaje de manera que las personas se vean como los protagonistas de una historia donde tú eres el guía o mentor, puedes hacer que las decisiones y acciones que tomes por ellos parezcan naturales y necesarias. 5.3.2 El poder de las metáforas. Las metáforas son una herramienta cognitiva extremadamente poderosa porque permiten que las personas comprendan conceptos abstractos de una manera más tangible. Al utilizar metáforas, puedes hacer que las ideas complejas o difíciles de entender sean más accesibles, además de ayudar a las personas a visualizar las consecuencias de sus acciones. Por ejemplo, si estás tratando de convencer a alguien de que tome una decisión importante, puedes compararlo con una encrucijada o una oportunidad única. Este tipo de lenguaje genera una sensación de urgencia y relevancia, influyendo en la forma en que procesan la decisión. 5.4 La estrategia del refuerzo positivo y negativo. El refuerzo es otra técnica poderosa en la manipulación cognitiva. Al recompensar comportamientos deseados o castigar los no deseados, puedes moldear las decisiones y acciones de los demás. 5.4.1 Refuerzo positivo. El refuerzo positivo implica premiar a alguien por comportamientos que deseas fomentar. Puede ser tan simple como reconocer sus logros o brindarles una recompensa tangible por seguir tu consejo o actuar de acuerdo a tus deseos. Este tipo de refuerzo refuerza la asociación positiva con una acción o decisión, incrementando la probabilidad de que la repitan en el futuro. 5.4.2 Refuerzo negativo. El refuerzo negativo es la técnica de hacer que una persona evite una experiencia negativa si realiza una acción deseada. Por ejemplo, si alguien se comporta de la manera que quieres, puedes retirar una amenaza o un castigo previamente establecido. Esto hace que la persona asocie el comportamiento correcto con la eliminación de algo negativo, lo cual incrementa la probabilidad de que actúe de nuevo de esa manera. 5.5 El poder del silencio, cuando la ausencia de información habla más que las palabras. En muchos casos, el silencio puede ser una herramienta increíblemente poderosa para manipular la cognición de los demás. Cuando las personas están esperando una respuesta y no la reciben, tienden a llenar el vacío con sus propios pensamientos, lo que puede llevar a una mayor autointerpretación y, en última instancia, a la toma de decisiones que favorezcan tu objetivo. El uso del silencio puede hacer que alguien se sienta incómodo, lo que los llevará a ofrecer más información o tomar decisiones más rápidamente, sin reflexionar completamente sobre ellas. 5.6 La mente como un campo de batalla. La manipulación cognitiva es un proceso sutil pero profundamente efectivo. Al comprender cómo funcionan los sesgos cognitivos, la narrativa, el refuerzo y las metáforas, puedes influir en los pensamientos y decisiones de los demás de manera estratégica. Sin embargo, es importante recordar que el control sobre la mente de otra persona requiere paciencia, habilidad y una comprensión profunda de su psicología. Cuanto más dominado tengas el campo de la manipulación cognitiva, más capaz serás de dirigir las decisiones y acciones de los demás en la dirección que te convenga. La manipulación cognitiva es una de las herramientas más poderosas en la guerra psicológica. Al dominar los sesgos cognitivos, el lenguaje, las narrativas y el refuerzo, puedes influir de manera efectiva en las decisiones y percepciones de las personas. En el próximo capítulo, exploraremos cómo combinar estas estrategias con el control emocional para maximizar tu impacto. Capítulo 6. El control emocional como arma definitiva, cómo manejar los sentimientos para influir en los demás. El control emocional es una de las habilidades más poderosas en el arsenal de la guerra psicológica. Mientras que la manipulación cognitiva juega un papel crucial en la creación de percepciones y juicios favorables, la gestión de las emociones de los demás puede ser incluso más determinante en las decisiones y comportamientos. Las emociones son poderosas fuerzas que guían nuestras acciones, a menudo más que la razón. En este capítulo, exploraremos cómo manejar las emociones tanto propias como ajenas para ejercer influencia, manipulación y control de manera efectiva. 6.1 El poder de las emociones en la toma de decisiones. Las emociones afectan profundamente la forma en que tomamos decisiones. A menudo,
Lo que creemos que es un proceso lógico y racional está influenciado por sentimientos intensos, como el miedo, la ira, la tristeza o la felicidad. Entender cómo funcionan las emociones en la toma de decisiones te permitirá manipularlas para obtener el resultado que deseas. 6.1.1 La respuesta emocional condicionada. Las personas pueden ser condicionadas a responder de ciertas maneras a estímulos emocionales. Por ejemplo, si una persona ha tenido experiencias pasadas que la asociaron con un sentimiento de seguridad o bienestar en ciertas circunstancias, puedes replicar esas condiciones para hacer que esa persona se sienta emocionalmente atraída hacia tu propuesta. Un ejemplo común es la creación de un ambiente que evoque sentimientos positivos. Si deseas que alguien confíe en ti, puedes usar palabras o acciones que creen una atmósfera de calidez, amabilidad y comprensión. Al hacer esto, la persona asociará esos sentimientos positivos con la decisión de seguirte o aceptarte. 6.1.2 El miedo como herramienta de control. El miedo es una de las emociones más primitivas y poderosas que puede manipularse para obtener resultados. Las personas a menudo toman decisiones basadas en el deseo de evitar el miedo o el peligro. Este sentimiento puede ser usado estratégicamente para influir en el comportamiento de los demás. Para manipular el miedo, es esencial crear un escenario en el que la persona perciba una amenaza inminente. Puede sembrar la duda o presentar situaciones hipotéticas en las que la persona pueda perder algo importante si no actúa de la manera que tú deseas. Esto puede incluir amenazas de fracaso, pérdida de estatus, o incluso miedo a lo desconocido. La clave es no sobrecargar de información aterradora, sino presentar un riesgo claro y plausible que despierte la necesidad de protección, haciendo que la persona se sienta vulnerable sin tu ayuda o dirección. 6.2 Manipulando las emociones ajenas, la empatía estratégica. La empatía es un puente emocional poderoso que, cuando se usa correctamente, puede ser una de las formas más efectivas de manipulación emocional. Las personas tienden a abrirse a aquellos que muestran comprensión genuina de sus sentimientos y perspectivas. Sin embargo, esta capacidad de ponerse en los zapatos de otra persona también puede ser usada estratégicamente para influir en su comportamiento. 6.2.1 Crear una conexión emocional profunda. Una de las formas más efectivas de manipular a los demás a través de la empatía es crear una conexión emocional profunda. Esto no se trata solo de escuchar, sino de reflejar de manera precisa las emociones del otro. Cuando logras que alguien se sienta comprendido y validado, es más probable que se sienta en deuda contigo o que esté dispuesto a seguir tus consejos. Por ejemplo, si un colaborador está pasando por un momento difícil en su vida personal, puedes usar la empatía para ofrecer apoyo emocional. No se trata solo de consolarlo, sino de involucrarse a un nivel profundo, reconociendo sus preocupaciones y demostrándole que comprende su dolor. Esta conexión emocional puede ser usada luego para guiar sus decisiones y comportamientos de acuerdo con tus intereses. 6.2.2 El uso de la compasión para la manipulación positiva. La compasión puede ser utilizada de manera estratégica para generar una percepción de que tú eres la única fuente de apoyo en un momento de vulnerabilidad. Al crear una imagen de ser alguien que se preocupa genuinamente por el bienestar de los demás, puedes manipular las emociones para obtener lo que necesitas. Por ejemplo, si deseas que alguien confíe en ti para tomar decisiones importantes, puedes hacer que se sientan seguros de que tu motivación está basada en su interés. Esto generará un lazo emocional que los hará más susceptibles a tus sugerencias. 6.2.3 La validación emocional como puerta de entrada al control. El acto de validar las emociones de una persona es una poderosa técnica que permite que te acerques a ella a un nivel más profundo. Si una persona se siente escuchada y comprendida, es mucho más probable que acepte tus influencias. Esta validación emocional puede ser usada para modificar sus pensamientos y comportamientos. Por ejemplo, si alguien tiene una creencia errónea o limitante, en lugar de invalidarla de inmediato, puedes comenzar por reconocer cómo esa persona se siente. Entiendo por qué podrías pensar eso, por qué, y luego lentamente ir redirigiendo su pensamiento hacia una visión diferente. 6.3 El control emocional propio, siendo el titiritero de tu propia mente. El control emocional no solo es una herramienta para manipular a los demás, sino que también es fundamental para mantener el control sobre ti mismo. La capacidad de manejar tus propias emociones es crucial para ser percibido como alguien confiable, racional y digno de respeto, especialmente en situaciones de alta presión. 6.3.1 La importancia del autocontrol en la manipulación emocional. La habilidad para mantener la calma y no dejarse arrastrar por las emociones es una de las mejores formas de mantener el control sobre las situaciones y las personas. Si eres capaz de mostrar estabilidad emocional cuando los demás están desbordados o reactivos, ganarás respeto y podrás tomar decisiones racionales sin que las emociones nublen tu juicio.
El autocontrol es esencial para no revelar tus intenciones. La forma en que gestionas tu ira, frustración o excitación puede influir profundamente en la manera en que los demás reaccionan hacia ti. La clave es mantener una calma imperturbable incluso cuando se te provoca o se intenta presionarte emocionalmente. 6.3.2 La práctica de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional, IE, es la habilidad de reconocer, comprender y manejar nuestras propias emociones, así como las de los demás. Esta habilidad es fundamental en cualquier estrategia de manipulación emocional, ya que te permite adaptarte a las reacciones emocionales de los demás y usarlas a tu favor. La IE implica no solo controlar tus emociones, sino también leer y responder adecuadamente a las emociones de los demás. Al practicar la inteligencia emocional, puedes anticiparte a cómo se sentirá una persona ante una determinada situación y manipular sus emociones de manera que obtengas el control necesario para influir en sus decisiones. 6.4 El impacto de las emociones en la percepción de la realidad. Las emociones tienen el poder de distorsionar nuestra percepción de la realidad. Cuando las personas están abrumadas por una emoción, como el miedo o la excitación, sus juicios tienden a volverse irracionales o sesgados. Este fenómeno puede ser aprovechado para alterar la forma en que una persona percibe una situación, lo que a su vez puede influir en sus decisiones y comportamientos. 6.4.1 Manipular la percepción emocional de la realidad. Si eres capaz de generar una respuesta emocional intensa en alguien, puedes distorsionar su percepción de lo que está sucediendo. Por ejemplo, al aumentar la ansiedad o el miedo de una persona en una situación dada, puedes hacer que vean un riesgo mayor de lo que realmente existe, llevándolos a tomar decisiones basadas en esa percepción distorsionada. 6.4.2 El uso de la felicidad y la gratificación instantánea. Por el contrario, puedes manipular la percepción emocional de una persona presentándole situaciones que la llenen de gratificación instantánea o alegría. Al asociar experiencias positivas con tus propuestas o ideas, la persona tenderá a preferirlas sobre otras opciones, basándose no en un análisis racional, sino en el deseo de seguir experimentando esa felicidad. El control emocional, tanto propio como ajeno, es una de las tácticas más poderosas en la guerra psicológica. Al entender cómo manejar y manipular las emociones, puedes influir en la toma de decisiones, cambiar la percepción de la realidad y ejercer control sobre las acciones de los demás. En el próximo capítulo, exploraremos cómo combinar estas técnicas emocionales con tácticas de comunicación efectiva para maximizar el impacto de tu influencia. Capítulo 7. La manipulación a través del lenguaje, cómo las palabras crean realidades. El lenguaje es una de las herramientas más poderosas que tenemos para manipular y controlar la percepción de los demás. A través de las palabras, podemos moldear pensamientos, emociones y comportamientos, incluso sin que las personas sean conscientes de ello. La forma en que comunicamos ideas puede influir profundamente en cómo los demás interpretan una situación o una decisión. En este capítulo, exploraremos cómo utilizar el lenguaje de manera estratégica para crear una influencia sutil pero efectiva sobre los demás. La manipulación a través del lenguaje no se trata solo de lo que decimos, sino de cómo lo decimos. Las palabras pueden ser armas de persuasión, capaces de construir realidades alternativas y dar forma a la percepción de quienes nos rodean. Cada palabra que pronunciamos tiene el potencial de generar reacciones emocionales y cognitivas en aquellos que nos escuchan. Esto significa que un discurso cuidadosamente construido puede cambiar la forma en que alguien piensa o actúa. Una de las tácticas más efectivas en la guerra psicológica es el uso de las palabras clave. Estas son frases o términos que evocan respuestas emocionales predecibles en el oyente. Las palabras clave pueden asociarse con emociones positivas o negativas, dependiendo de cómo desees influir en la persona. Por ejemplo, palabras como seguridad, éxito o protección tienden a generar una sensación de confort y confianza. Por el contrario, términos como riesgo, miedo o peligro pueden activar respuestas de alerta y defensa. Además de las palabras clave, el ritmo y la cadencia del lenguaje son fundamentales para la manipulación emocional. Hablar de manera pausada y deliberada puede aumentar la atención y el impacto de un mensaje, mientras que un discurso acelerado puede generar una sensación de urgencia o presión. La entonación de la voz también juega un papel crucial en la forma en que las palabras son recibidas. Un tono calmado puede hacer que un mensaje suene más razonable y confiable, mientras que un tono enérgico puede hacer que el mensaje se perciba como urgente o importante. Una de las formas más efectivas de manipular la percepción de los demás es utilizar el lenguaje para generar contradicciones o crear confusión. Al emplear frases ambiguas o incongruentes, puedes desestabilizar la lógica de la persona y hacer que se cuestione su propio juicio.
Este tipo de manipulación verbal es particularmente útil cuando deseas sembrar dudas o cambiar una creencia sin hacerlo de manera directa. Al hacer que la otra persona se sienta insegura acerca de su percepción de la realidad, puedes guiarla hacia una nueva forma de pensar que te favorezca. El lenguaje también puede ser utilizado para crear un sentido de comunidad o exclusividad. Al utilizar frases que inviten a formar parte de un grupo selecto o privilegiado, puedes hacer que las personas se sientan especiales y, por lo tanto, más dispuestas a seguir tus sugerencias o deseos. Por ejemplo, frases como solo para los más comprometidos o aquellos que realmente entienden pueden hacer que el oyente se sienta incluido en un círculo de personas con una visión o propósito similar al tuyo. Este sentido de pertenencia puede ser una poderosa motivación para que alguien te siga sin cuestionar. El poder de las palabras también se extiende a la manera en que las comunicamos en diferentes contextos. En situaciones de negociación, por ejemplo, el uso de un lenguaje firme pero amable puede aumentar tu autoridad sin crear resistencia. Al presentar tus propuestas como si fueran la mejor opción para ambas partes, puedes hacer que el otro se sienta como si estuviera tomando una decisión propia, cuando en realidad ya lo has guiado hacia esa conclusión. El lenguaje también puede ser utilizado para reducir la resistencia al cambio. Al enmarcar nuevas ideas como oportunidades o soluciones, en lugar de como desafíos, puedes hacer que las personas las acepten con menos oposición. El lenguaje puede ser igualmente eficaz cuando se utiliza para generar una sensación de urgencia. Las frases como es ahora o nunca o esta oportunidad no durará pueden activar una respuesta emocional que lleve a la persona a tomar decisiones precipitadas, sin considerar todas las implicaciones. Esta táctica se utiliza con frecuencia en ventas o en situaciones donde deseas que alguien actúe rápidamente, sin reflexionar demasiado. Otro aspecto fundamental del lenguaje en la guerra psicológica es la capacidad de crear una narrativa. La narrativa es una forma poderosa de manipular la percepción, ya que permite que las personas interpreten los hechos a través de un filtro emocional que les da un sentido de cohesión y dirección. Al contar una historia que se alinee con los deseos o temores de la audiencia, puedes hacer que una idea abstracta se convierta en algo tangible y creíble. La narrativa permite que las personas se conecten emocionalmente con lo que estás diciendo y las motive a tomar decisiones basadas en esa conexión. Es importante recordar que el lenguaje no solo afecta a los demás, también tiene un impacto profundo en cómo nos percibimos a nosotros mismos. Las palabras que usamos para describir nuestra situación, nuestros desafíos y nuestras metas tienen el poder de moldear nuestra realidad interna. Al utilizar un lenguaje positivo y empoderador, podemos aumentar nuestra confianza y nuestra capacidad para afrontar situaciones difíciles. De la misma manera, el lenguaje negativo y autolimitante puede reforzar las creencias destructivas y las limitaciones personales. Finalmente, es fundamental ser consciente de que el lenguaje es una herramienta de doble filo. Si bien puede ser increíblemente efectivo para manipular a los demás, también puede ser utilizado en su contra. Las personas que se dan cuenta de las técnicas de manipulación verbal pueden volverse más cautelosas y escépticas. Por lo tanto, es esencial utilizar el lenguaje con astucia y moderación, manteniendo siempre un equilibrio entre la persuasión y la sinceridad. Cuando el lenguaje se usa de manera sutil y controlada, puede ser una herramienta decisiva en la guerra psicológica, capaz de crear realidades enteras a partir de simples palabras. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo combinar las tácticas lingüísticas con otras estrategias de manipulación para maximizar su eficacia en la creación de una percepción controlada. Capítulo 8. El poder de la desinformación, cómo controlar la verdad. En el mundo de la guerra psicológica, la verdad no siempre es tan clara como parece. La información es una de las armas más poderosas para manipular la percepción de los demás, y saber cuándo distorsionarla o controlarla puede ser la clave para dominar la mente de las personas. En este capítulo, exploraremos el arte de la desinformación, cómo emplearla de manera estratégica y cómo influir en la percepción de la realidad de los demás a través de la manipulación de la verdad. La desinformación, por su propia naturaleza, implica la difusión de información falsa o engañosa con el objetivo de confundir, desorientar o desviar la atención de una verdad más profunda. Esta estrategia no se trata solo de mentir, sino de crear una narrativa alterna que reemplace la verdad de manera suficientemente convincente para cambiar la forma en que las personas perciben los hechos. Al controlar lo que las personas creen saber, puedes redirigir sus pensamientos y acciones hacia lo que tú deseas. Una de las tácticas más efectivas de desinformación es la creación de una nube de confusión. En lugar de transmitir una mentira clara y directa, se esparcen varias versiones de un mismo hecho, cada una contradiciendo a las otras, lo que lleva a la audiencia a dudar de todo.
Este enfoque genera una sensación de caos y desconcierto que puede debilitar la capacidad crítica de las personas, dejándolas vulnerables a aceptar cualquier versión de los hechos que se les ofrezca después. La clave aquí es la saturación de información contradictoria, lo que disminuye la efectividad de los argumentos racionales y deja a la audiencia sin una base sólida para tomar decisiones. La desinformación también puede ser utilizada para crear hechos alternativos, una versión distorsionada de la realidad que suene convincente en la superficie pero que carezca de evidencia sustancial. A través de la repetición constante de ciertas ideas o afirmaciones, se puede hacer que incluso lo más absurdo parezca verdadero. Este método no solo se utiliza en el ámbito político, sino también en situaciones cotidianas, como la manipulación de opiniones públicas o en la gestión de conflictos interpersonales. Al presentar una verdad alternativa como si fuera un hecho ampliamente aceptado, se hace que las personas bajen su guardia y dejen de cuestionar lo que están recibiendo. Otra táctica clave es el uso del silencio estratégico. A veces, lo más efectivo que puedes hacer para manipular la verdad es simplemente no decir nada. En lugar de dar una respuesta directa a una pregunta o aclarar un malentendido, dejas que la incertidumbre se apodere de la situación. Este vacío informativo puede ser tan poderoso como una mentira bien elaborada, ya que incita a las personas a llenar el vacío con sus propias suposiciones, que a menudo tienden a estar sesgadas o influenciadas por el contexto en el que se encuentran. La desinformación también se puede emplear para crear distracciones. A menudo, se utiliza para desviar la atención de un problema o conflicto importante, centrando la conversación en algo irrelevante o menos significativo. Este enfoque de tirar de la cuerda equivocada permite que el verdadero objetivo pase desapercibido mientras las personas se concentran en lo que no importa. Las distracciones pueden ser tanto pequeñas como grandes, desde un escándalo público hasta un comentario trivial, pero lo importante es que dirigen el foco de atención hacia un lugar donde no representa una amenaza para el manipulador. Además de las tácticas de desinformación activa, el control de la narrativa también implica la manipulación de los contextos en los que se presenta la información. Si puedes influir en el entorno en el que las personas reciben los datos, puedes alterar cómo se percibe la verdad. Esto puede incluir el uso de medios de comunicación, redes sociales o incluso conversaciones personales para difundir ideas en momentos clave, cuando las personas son más susceptibles o emocionalmente vulnerables. La presentación de la información en un contexto favorable puede hacer que una mentira parezca más creíble. Un componente clave de la desinformación es la confirmación de sesgo. Las personas tienden a creer y aceptar más fácilmente la información que confirma sus creencias preexistentes. Al aprovechar este sesgo cognitivo, puedes presentar desinformación que se alinee con las expectativas o deseos de la audiencia, lo que aumenta su credibilidad. Por ejemplo, si una persona tiene una creencia específica sobre un tema, al proporcionar información que respalde esa creencia, aunque sea incorrecta, es más probable que acepte esa información sin cuestionarla. Sin embargo, el uso de la desinformación requiere una gran habilidad, ya que puede volverse en contra del manipulador si no se maneja con cuidado. La exposición repetida a contradicciones o información evidentemente falsa puede hacer que la audiencia pierda la confianza en la fuente. Para evitar esto, es importante que las mentiras y las distorsiones se entrelacen con verdades parciales que parezcan legítimas, creando una base de credibilidad que haga más difícil detectar las falsedades. La clave está en la mezcla adecuada entre hechos verificables y elementos manipulados, de forma que la mentira se disuelva en medio de la realidad. En la guerra psicológica, la desinformación no siempre tiene que ser explícita. A veces, la forma más efectiva de manipular la verdad es omitir detalles clave, crear ambigüedades o modificar ligeramente los hechos para que se ajusten a la narrativa que se desea construir. Al eliminar piezas de información cruciales, se puede cambiar el significado de un evento o una situación, y con ello, alterar la percepción de quienes lo experimentan. La omisión de hechos puede ser tan perjudicial como la mentira misma, ya que omite elementos que podrían hacer que la audiencia vea las cosas desde una perspectiva completamente diferente. La desinformación también se utiliza para destruir la credibilidad de aquellos que pueden tener una visión diferente de la verdad. Al atacar la validez de las fuentes de información, se puede hacer que la audiencia dude de las fuentes alternativas y se quede con la versión que mejor se alinea con los intereses del manipulador. Este ataque a la fuente es una táctica común en los debates públicos, donde se desacredita a quienes presentan puntos de vista contrarios a los propios, despojándolos de legitimidad y reduciendo su capacidad para influir en la percepción de los demás. En resumen, la desinformación es una herramienta poderosa para manipular y controlar la percepción de la verdad.
A través de la creación de confusión, la repetición de hechos alternativos y la omisión estratégica de información, se puede influir en la forma en que las personas interpretan la realidad y toman decisiones. En el próximo capítulo, analizaremos cómo el control de las emociones puede potenciar aún más la efectividad de la desinformación y cómo usar la manipulación emocional para reforzar tus objetivos en la guerra psicológica. Capítulo 9. La manipulación emocional. Cómo jugar con los sentimientos para controlar la mente. Las emociones son una de las fuerzas más poderosas que los seres humanos experimentan, y entender cómo manipularlas puede ser un componente esencial en la guerra psicológica. Al jugar con los sentimientos de las personas, se puede alterar su comportamiento, sus decisiones y su forma de percibir el mundo. En este capítulo, exploraremos cómo las emociones se pueden usar estratégicamente para manipular la percepción y cómo aprovecharlas para influir en los demás, tanto en situaciones de poder como en interacciones cotidianas. El poder de las emociones. Las emociones no solo influyen en cómo las personas ven el mundo, sino que también tienen un impacto directo en las decisiones que toman. Ya sea miedo, ira, tristeza o felicidad, cada emoción tiene la capacidad de modificar las prioridades, hacer que las personas tomen decisiones impulsivas o, por el contrario, las paralice. Por ello, conocer las respuestas emocionales humanas y cómo explotarlas puede ser una táctica increíblemente efectiva para controlar la percepción. Por ejemplo, el miedo es una emoción poderosa que puede nublar el juicio y hacer que las personas tomen decisiones irracionales. Una amenaza, real o percibida, puede hacer que alguien actúe rápidamente para protegerse, incluso si las opciones disponibles no son las mejores a largo plazo. En un contexto de manipulación, esta emoción se puede inducir de diversas maneras, a través de la creación de situaciones de crisis, la exageración de riesgos o la presentación de futuros apocalípticos. Un individuo aterrorizado no está pensando con claridad, lo que lo convierte en más susceptible a la influencia. Por otro lado, la ira puede ser utilizada para movilizar a las personas o para desviarlas de un problema más grande. Al incitar rabia o frustración, se puede crear una falsa sensación de urgencia o justicia, lo que lleva a las personas a actuar de manera impulsiva y a enfocarse en objetivos secundarios, mientras se desatienden temas más críticos. La ira puede ser explotada a través de la confrontación directa o mediante la provocación sutil, haciendo que la víctima responda emocionalmente y, en consecuencia, pierda su capacidad de analizar la situación con objetividad. Emociones positivas, el gancho para la persuasión. No solo las emociones negativas pueden ser manipuladas. Las emociones positivas, como la felicidad y la gratitud, también son herramientas poderosas. De hecho, las emociones positivas pueden ser aún más efectivas, ya que generan una sensación de bienestar que motiva a las personas a seguir las sugerencias de quien les ofrece esa emoción. Si eres capaz de asociarte con la alegría, la satisfacción o la gratitud, las personas tienden a ser más cooperativas y dispuestas a hacer lo que les pides, ya que perciben el proceso como algo beneficioso para ellas. Las emociones positivas pueden generar un vínculo fuerte entre el manipulador y la víctima, lo que crea una relación de confianza. Un simple elogio o el reconocimiento de los logros de alguien puede hacer que esa persona se sienta valorada y dispuesta a seguir las directrices que le das. Esta técnica se utiliza a menudo en ventas, política y relaciones interpersonales, donde el individuo crea una atmósfera de apoyo emocional para que el otro se sienta cómodo, aumentando así las probabilidades de que acepte las sugerencias del manipulador. Una de las tácticas más efectivas es el refuerzo positivo. Esta estrategia consiste en recompensar conductas o actitudes que se alineen con los intereses del manipulador. Por ejemplo, si alguien muestra una actitud de obediencia o cooperación, felicitarlo o premiarlo emocionalmente puede consolidar esa conducta, convirtiéndola en un hábito. Al asociar una respuesta emocional positiva con un comportamiento deseado, se refuerza la probabilidad de que la persona repita ese comportamiento en el futuro. El uso de la culpa, una emoción de control. Una de las emociones más poderosas en la manipulación psicológica es la culpa. Utilizar la culpa permite que el manipulador se convierta en una figura de autoridad o referencia, ya que la víctima siente que ha fallado en algún sentido y necesita redimirse. La culpa es muy efectiva porque crea una presión interna en la víctima, quien se siente moralmente obligada a cumplir con las expectativas del manipulador para evitar sentirse como una mala persona. La culpa puede ser sembrada a través de declaraciones indirectas, recordando a la persona sus errores pasados o sugiriendo que no está a la altura de lo que se espera de ella. Esta táctica es común en relaciones abusivas, tanto personales como profesionales, donde el manipulador constantemente hace sentir al otro que está en deuda o que debe algo para compensar sus fallos.
De esta manera, la víctima se convierte en un actor subordinado que, movido por la culpa, se somete a la voluntad del manipulador. El amor y la simpatía, creando vínculos emocionales para influir. En otro nivel, las emociones como el amor y la simpatía también pueden ser utilizadas para influir en las decisiones de los demás. Cuando alguien percibe que alguien más está genuinamente interesado en su bienestar, es más probable que esa persona acceda a hacer lo que se le pida, ya que se siente apreciada y valorada. Sin embargo, este tipo de manipulación emocional requiere una gran dosis de sutileza, ya que la persona manipulada debe creer que la relación es auténtica. La simpatía se puede generar mediante gestos de apoyo, escucha activa y atención genuina a las preocupaciones del otro. Cuando las personas sienten que están siendo escuchadas y comprendidas, su disposición a colaborar aumenta significativamente. La simpatía también se utiliza para suavizar situaciones conflictivas, presentando una cara amable que distrae de la verdadera intención detrás de las acciones. Este tipo de manipulación emocional es común en el ámbito de las relaciones públicas, el marketing y, por supuesto, en las relaciones personales. La tristeza y la victimización, generando empatía para obtener poder. La tristeza también es una emoción que puede ser utilizada para manipular. Al presentar una situación personal como una tragedia o un desafío emocional, el manipulador puede despertar empatía en los demás, moviéndolos a tomar decisiones basadas en el deseo de ayudar o aliviar el sufrimiento. La victimización puede ser una táctica poderosa para obtener apoyo o justificar conductas egoístas. Por ejemplo, al resaltar las dificultades personales y generar una narrativa de ser víctima de circunstancias externas, el manipulador apela a la compasión y al deseo de protección de los demás. Este enfoque puede ser extremadamente eficaz en situaciones donde el manipulador necesita ganarse la simpatía o desviar la responsabilidad de su propia conducta. Las emociones como desencadenantes de acciones. Finalmente, es importante recordar que las emociones no solo alteran el pensamiento, sino que también motivan la acción. Al dirigir las emociones hacia una meta específica, se puede inducir un comportamiento deseado en la víctima. Las emociones pueden actuar como catalizadores para que las personas actúen, a veces incluso contra su propio interés. Este es el principio básico detrás de las campañas de marketing, la política y otras formas de persuasión. En resumen, las emociones son una parte fundamental en la guerra psicológica, pues actúan como catalizadores que pueden cambiar pensamientos, decisiones y comportamientos. Al aprender a manipular las emociones de los demás, uno puede tener un control más directo sobre la forma en que se percibe el mundo y cómo se actúa en él. En el próximo capítulo, abordaremos cómo las emociones pueden ser canalizadas a través de las redes sociales y otros medios digitales, haciendo que la manipulación emocional sea aún más potente y masiva. Capítulo 10. La manipulación de la percepción social, controlando lo que los demás ven y piensan. La percepción social es el lente a través del cual las personas ven a los demás, a sí mismas y el mundo que las rodea. Es una construcción mental, influenciada por una variedad de factores, incluidas las experiencias personales, los prejuicios, las expectativas sociales y, por supuesto, la manipulación externa. Controlar esta percepción es una de las formas más sofisticadas de ganar poder sobre los demás, ya que la forma en que las personas perciben una situación, un individuo o un evento puede determinar sus reacciones y decisiones. En este capítulo, exploraremos cómo manipular la percepción social para dirigir las opiniones y acciones de las personas hacia los intereses de uno mismo. La psicología detrás de la percepción social. La percepción social no es simplemente un reflejo de la realidad, sino una interpretación de la misma, y está constantemente siendo modelada por lo que se ve, lo que se escucha y las ideas que nos presentan. Todos estamos sujetos a sesgos cognitivos, que son atajos mentales que nos ayudan a procesar la información rápidamente, pero también nos hacen vulnerables a manipulaciones. Por ejemplo, el efecto halo es un sesgo cognitivo donde la primera impresión que tenemos de alguien influye en nuestra percepción de otras características de esa persona. Si alguien parece competente en un área, tendemos a asumir que es competente en todas las áreas, lo que se puede utilizar para construir una imagen favorable, o desfavorable, de alguien con una sola acción o rasgo. La primacía y recencia también son sesgos que afectan cómo percibimos a las personas. Las personas tienen más probabilidades de recordar la primera y última cosa que vieron o escucharon sobre una situación o persona. En la guerra psicológica, esto significa que el manipulador puede organizar las presentaciones de información de manera que la primera impresión sea positiva o la última interacción sea la que más resuene, creando una imagen en la mente del observador que favorezca el resultado deseado.
Creando una imagen idealizada, la manipulación de la identidad pública. Una de las formas más comunes de manipular la percepción social es creando una imagen cuidadosamente curada, una fachada pública que presenta una versión idealizada de uno mismo. Esta estrategia es utilizada por políticos, celebridades y figuras públicas para crear una identidad atractiva y accesible que atraiga a las masas y genere apoyo. Sin embargo, esta táctica también se puede aplicar en interacciones más cotidianas, como en el ámbito laboral, social o familiar. Al proyectar una imagen positiva, las personas son más propensas a confiar en ti, seguir tus consejos o incluso hacer lo que les pidas. Este tipo de manipulación es menos obvia, ya que no requiere coerción directa, más bien, se basa en la creación de una narrativa que resuene con los demás. Es importante entender que la percepción social está moldeada por los estándares y expectativas de la sociedad, por lo que adaptarse a estas expectativas puede hacer que las personas se sientan más cómodas y dispuestas a aceptar lo que uno les ofrece. Un ejemplo de esto es la imagen de un líder carismático. A través de una combinación de expresiones faciales, posturas corporales, un discurso que apela a las emociones y una actitud segura, un líder puede crear una percepción de autoridad y confianza, incluso si no tiene una habilidad genuina o experiencia en la materia. La apariencia y el comportamiento, en este caso, pueden ser más poderosos que la sustancia detrás de ellos, lo que les da al manipulador el control de cómo lo perciben los demás. Manipulación a través de los medios de comunicación. La manipulación de la percepción social se ha vuelto más sofisticada en la era digital, donde los medios de comunicación y las redes sociales permiten controlar las narrativas de manera mucho más directa. A través de estos canales, una persona o grupo puede influir en la percepción de la sociedad al elegir qué información se presenta, cómo se presenta y a quién se presenta. Las redes sociales, en particular, han transformado la manera en que las personas interactúan y se presentan ante los demás. La curaduría de contenido personal, desde fotos hasta opiniones y declaraciones, puede crear una versión idealizada de una persona, lo que lleva a la manipulación de la percepción de quienes las observan. Por ejemplo, las imágenes cuidadosamente seleccionadas de momentos felices o exitosos pueden crear una imagen pública falsa de una vida perfecta, lo que puede hacer que otros se sientan inseguros o insuficientes, pero también puede generar una imagen positiva que influye en la opinión pública. De manera más sutil, los medios de comunicación tradicionales también manipulan la percepción social al decidir qué noticias se cubren y cómo se presentan. El lenguaje que se utiliza, el enfoque de las historias y las imágenes que se eligen para acompañarlas afectan profundamente cómo el público percibe los eventos, los individuos o los problemas. La manipulación de la percepción social a través de los medios de comunicación tiene la capacidad de alterar realidades colectivas y moldear la opinión pública en grandes escalas. La técnica del gaslighting en la manipulación de la percepción. Una de las formas más insidiosas de manipulación de la percepción es el gaslighting, una táctica psicológica que hace que las personas duden de su propia realidad y memoria. El gaslighting implica hacer que la víctima cuestione sus percepciones, pensamientos y emociones, para que el manipulador pueda tomar control total de la narrativa. Este proceso puede comenzar con pequeñas manipulaciones, negar hechos, distorsionar la verdad o minimizar las preocupaciones de la víctima. A lo largo del tiempo, el manipulador va escalando sus tácticas hasta que la víctima comienza a sentir que ya no puede confiar en su propio juicio. Esta forma de manipulación de la percepción social puede tener efectos devastadores, ya que erosiona la confianza de la víctima en sí misma y le permite al manipulador alterar su comportamiento y decisiones según su conveniencia. El gaslighting también puede ser utilizado en grupos, especialmente en la política o en organizaciones, donde un grupo de personas comienza a cuestionar la validez de sus percepciones sobre eventos, decisiones o líderes. Los manipuladores pueden presentar narrativas alternativas que parecen más convincentes que la realidad, generando confusión y desconfianza, lo que lleva a un mayor control, creando y destruyendo percepciones colectivas. Una de las formas más complejas de manipulación social es la creación y destrucción de percepciones colectivas dentro de un grupo o sociedad. Los manipuladores pueden formar opiniones compartidas, ya sea de una persona, un grupo o una ideología, a través de la repetición constante de ciertos mensajes, imágenes y símbolos. El principio de consistencia de la psicología social demuestra que las personas tienden a creer lo que escuchan repetidamente, ya que perciben estas ideas como verdades establecidas. Al mismo tiempo, los manipuladores también pueden destruir percepciones negativas o desfavorables mediante el uso de información estratégica. Por ejemplo, mediante campañas de relaciones públicas o el ocultamiento de datos perjudiciales, es posible transformar una percepción negativa en una positiva, logrando que el público cambie su opinión sobre un individuo, una organización o un producto.
El control de la percepción social es uno de los aspectos más poderosos en la guerra psicológica, ya que determina cómo las personas reaccionan y cómo toman decisiones. Manipulando la imagen pública, controlando las narrativas mediáticas y utilizando tácticas como el gaslighting, un individuo o grupo puede influir en las creencias y comportamientos de los demás. En el próximo capítulo, exploraremos cómo estas tácticas pueden ser combinadas con la persuasión para obtener resultados aún más efectivos en la manipulación psicológica. Capítulo 11. El arte de la persuasión, influyendo en las decisiones a través de la psicología. La persuasión es una herramienta poderosa en el arsenal de la guerra psicológica, ya que no solo implica influir en las percepciones de las personas, sino también modificar sus creencias, deseos y decisiones. La capacidad de persuadir es clave para obtener poder sobre los demás, porque al lograr que alguien actúe según nuestros intereses, estamos controlando su dirección, sin que necesariamente se den cuenta. Este capítulo explora cómo emplear la persuasión de manera efectiva, desde los fundamentos psicológicos hasta las tácticas más sofisticadas que permiten mover a las personas hacia un resultado predeterminado. La psicología de la persuasión. La persuasión no es una cuestión de manipular a alguien para que haga algo que no quiere hacer, sino más bien de moldear su percepción para que el resultado sea favorable para ti sin que sienta que está siendo forzado. La psicología detrás de la persuasión se basa en principios científicos bien establecidos que explican cómo las personas toman decisiones y cómo esas decisiones pueden ser influenciadas de manera sutil. Una de las bases fundamentales de la persuasión es el principio de consistencia. Las personas tienen una necesidad interna de ser consistentes con lo que han dicho o hecho en el pasado. Si alguien se ha comprometido públicamente a apoyar una idea o causa, es más probable que siga adelante con ese compromiso, incluso si las circunstancias cambian. Esta tendencia se conoce como el efecto de la consistencia y puede ser utilizada a través de tácticas como el compromiso gradual. Esto implica hacer que la persona asuma compromisos pequeños y aparentemente inofensivos, que luego pueden ser escalados a demandas mayores. El principio de reciprocidad es otro factor clave en la persuasión. Cuando alguien te hace un favor, tienes una tendencia natural a devolverlo. Esto se puede aprovechar de manera sutil, creando un sentido de deuda en la otra persona. Si ofreces algo a alguien, incluso si es pequeño o simbólico, puedes aumentar significativamente las probabilidades de que esa persona acceda a tus demandas más adelante. El poder de la autoridad y el expertise. Las personas son más propensas a ser persuadidas por figuras de autoridad o expertos. Este principio, conocido como el principio de autoridad, se basa en la idea de que las personas tienden a seguir las recomendaciones de aquellos que consideran competentes o acreditados en un área específica. Por ejemplo, si un experto en salud recomienda un producto o comportamiento, las personas tienden a creer que ese consejo es válido sin dudar. Este principio es utilizado comúnmente en publicidad, donde las marcas emplean a figuras públicas, celebridades o expertos para respaldar sus productos. También se utiliza en el ámbito político o corporativo, donde los líderes y expertos en una materia son utilizados para persuadir a la audiencia de la validez de una propuesta, incluso si no está completamente fundamentada. En la guerra psicológica, crear una apariencia de autoridad puede ser tan sencillo como adoptar un lenguaje técnico o especializado, vestirse de manera que proyecte poder, o simplemente construir una reputación sólida a lo largo del tiempo. Si se construye correctamente, esa autoridad puede ser utilizada para manipular las decisiones de las personas, ya que tienden a aceptar las afirmaciones de los expertos sin cuestionarlas. El uso de la escasez y la urgencia en la persuasión. El principio de escasez es otra táctica poderosa en la persuasión. Las personas valoran más las cosas que perciben como limitadas o difíciles de obtener. Esta es la base detrás de las técnicas de ventas como oferta limitada o solo por hoy, que generan una sensación de urgencia en la persona y la impulsan a tomar decisiones rápidamente, a menudo sin pensar demasiado en las consecuencias. La escasez también se puede aplicar a las oportunidades o incluso a las relaciones. Al hacer que una persona sienta que algo es raro o que tiene poco tiempo para obtenerlo, se aumenta su deseo y disposición para actuar sin evaluar completamente lo que está en juego. Esta táctica se utiliza comúnmente en ventas, pero también es muy efectiva en el ámbito social y político. Las campañas de marketing a menudo emplean esta estrategia para crear una sensación de urgencia que motiva a las personas a tomar decisiones precipitadas. La influencia de los grupos y el poder de la conformidad. La psicología social ha demostrado que las personas son influenciadas de manera significativa por la presión social y la necesidad de conformarse al grupo. Este fenómeno, conocido como conformidad social, se refiere a la tendencia de las personas a cambiar sus actitudes, creencias o comportamientos para alinearse con los del grupo al que pertenecen.
La influencia de los grupos es una de las fuerzas más poderosas que existen en la persuasión. A nivel psicológico, el deseo de pertenecer a un grupo social es una necesidad humana básica. Las personas buscan la aceptación social y temen el rechazo. Por lo tanto, si un grupo importante para una persona adopta una creencia o postura, es probable que la persona también lo haga, incluso si no está completamente convencida. Este principio es utilizado estratégicamente en contextos como campañas políticas, movimientos sociales y hasta en dinámicas familiares o de trabajo. El efecto de grupo es tan fuerte que incluso en situaciones en las que los miembros del grupo son conscientes de que están tomando decisiones incorrectas o no racionales, seguirán la mayoría para evitar el desacuerdo. Esta es la base de la persuasión grupal, manipular las decisiones a través del consenso, aunque no siempre haya una lógica detrás. Tácticas avanzadas de persuasión, el uso del lenguaje y las emociones. El lenguaje es una de las herramientas más poderosas de persuasión. Las palabras pueden evocar emociones profundas, cambiar percepciones y modificar comportamientos. Utilizando un lenguaje cargado emocionalmente, un persuasor puede hacer que las personas se sientan de una manera específica, lo que puede llevarlas a tomar decisiones impulsivas o irracionales. Además, apelar a las emociones humanas básicas, como el miedo, la ira, la esperanza o la compasión, puede aumentar enormemente el poder persuasivo. Las campañas políticas, por ejemplo, a menudo apelan al miedo, creando un sentido de crisis para movilizar a las personas a actuar en defensa de lo que consideran su seguridad. De manera similar, los anuncios publicitarios suelen apelar a la esperanza y la aspiración, presentando productos como una forma de alcanzar un ideal deseado. El lenguaje persuasivo se puede aplicar tanto a nivel verbal como no verbal. El tono de voz, la postura, las expresiones faciales y hasta el ritmo de una conversación son factores que influyen en cómo se percibe el mensaje. Los persuasores más hábiles saben que la forma en que se transmite un mensaje puede ser más importante que el mensaje mismo. La persuasión es un arte complejo y multifacético que involucra comprender los principios fundamentales de la psicología humana, el control de las percepciones y el manejo de las emociones. Al dominar las técnicas de persuasión, puedes influir en las decisiones de los demás, guiándolas en la dirección que más te convenga, sin que ellos se den cuenta del proceso de influencia. En el siguiente capítulo, profundizaremos en cómo combinar la persuasión con la manipulación emocional para obtener un control aún mayor sobre la percepción y las decisiones de las personas. Capítulo 12. El poder del mensaje, cómo manipular la comunicación para controlar la percepción. En la guerra psicológica, la forma en que comunicamos un mensaje es tan importante como el contenido de ese mensaje. El poder de la comunicación no radica solo en lo que se dice, sino en cómo se dice y cómo se percibe. Las palabras, los gestos, las imágenes y los tonos de voz juegan un papel crucial en la forma en que las personas procesan la información y forman opiniones. Este capítulo explora cómo manipular el acto de la comunicación para que el mensaje deseado llegue de manera efectiva y produzca el impacto deseado en la percepción del receptor. La influencia del lenguaje, ¿qué y cómo comunicamos? El lenguaje es el vehículo primario para transmitir ideas, y cada palabra tiene el potencial de alterar la percepción de una persona. En la guerra psicológica, elegir el lenguaje adecuado es una de las estrategias más poderosas. Las palabras no son solo instrumentos de comunicación, sino armas que pueden ser utilizadas para moldear la realidad de la persona a la que van dirigidas. Las palabras como herramientas de manipulación. Las palabras tienen una increíble carga emocional. Dependiendo de cómo se utilicen, pueden crear una atmósfera positiva o negativa, generar desconfianza o confianza, y activar una respuesta emocional o racional. Utilizar un lenguaje específico puede cambiar la forma en que una persona ve una situación. Por ejemplo, las frases como "este es el momento de actuar" o "si no haces esto ahora, podrías perder la oportunidad de tu vida" apelan a la urgencia y al miedo de perder algo valioso. El uso de enfoques absolutos, como "siempre" o "nunca", también es una táctica frecuente en la manipulación. Estas palabras crean una sensación de certidumbre en la mente de la persona, lo que las hace sentir que no tienen otra opción que aceptar la afirmación. Frases como "todo el mundo está de acuerdo en esto" o "todos lo están haciendo" son ejemplos de cómo la afirmación se presenta como una verdad universal, independientemente de su validez real. Por otro lado, tácticas de disonancia cognitiva pueden ser usadas a través de mensajes que contrastan lo que una persona cree con lo que tú quieres que crea. Si logras sembrar una contradicción en la mente de alguien, de modo que su creencia original ya no concuerde con una nueva idea, provocas un estado de incomodidad que hará que esa persona busque resolver el conflicto, muchas veces aceptando la nueva perspectiva que le ofrezcas. Esta es la base del famoso concepto de hacer que se cuestionen sus propias certezas.
El uso de las metáforas y las imágenes mentales. Las metáforas son una herramienta psicológica poderosa porque hacen que conceptos complejos sean comprensibles y, a menudo, más atractivos. En la guerra psicológica, las metáforas pueden ser empleadas para representar amenazas, oportunidades o cualquier otro tipo de idea que se desee comunicar de una forma emocionalmente impactante. Por ejemplo, se puede decir que una persona navega por las aguas turbulentas de la incertidumbre para crear una imagen vívida en su mente, evocando sensaciones de miedo, duda o peligro. La imagen de estar en la cima de la montaña también se utiliza para transmitir la idea de éxito y poder. Las metáforas crean un marco emocional que, en última instancia, afecta la forma en que la persona interpreta la situación. Las imágenes mentales pueden ser tan poderosas como las metáforas. Si deseas influir en alguien, guiar sus pensamientos mediante imágenes visuales o sensoriales ayuda a que el mensaje se quede en su mente por mucho más tiempo. La mente humana responde fuertemente a los estímulos visuales, y, al presentar imágenes concretas o incluso simbólicas, puedes manipular lo que esa persona ve, escucha o siente, alterando así su percepción de la realidad. La importancia del tono y la voz. El tono de voz es otro elemento fundamental en la comunicación que puede transformar un mensaje completamente. La misma frase puede tener diferentes significados dependiendo de cómo se diga. Una voz calmada y suave puede transmitir confianza y tranquilidad, mientras que un tono fuerte y enérgico puede provocar una reacción más visceral, apelando al instinto de supervivencia de la persona. En la guerra psicológica, el control del tono se convierte en una estrategia esencial para dominar la percepción. Si deseas que alguien se sienta seguro o motivado, un tono suave y positivo será más efectivo. Si lo que necesitas es crear una sensación de urgencia o miedo, un tono grave o acelerado tendrá un impacto mucho mayor. La voz se convierte, entonces, en una extensión de la intención detrás del mensaje, reforzando el efecto de la comunicación verbal. La influencia del no verbal, gestos y expresiones. Aunque el lenguaje verbal es crucial, el lenguaje no verbal también juega un papel vital en la comunicación y puede ser más influyente que las palabras mismas. La forma en que nos movemos, gesticulamos o incluso cómo mantenemos el contacto visual comunica mucho sobre nuestras intenciones y emociones. En el contexto de la guerra psicológica, estos elementos no verbales son esenciales para reforzar el mensaje y mantener el control de la percepción. El lenguaje corporal puede ser utilizado estratégicamente para fortalecer el mensaje verbal o para desviar la atención de la audiencia hacia una interpretación específica. Si deseas crear una atmósfera de autoridad, puedes mantener una postura erguida, evitar cruzar los brazos y mantener un contacto visual constante y firme. Si tu objetivo es crear simpatía o acercarte a alguien, una postura más relajada y gestos que sugieran apertura y vulnerabilidad son más efectivos. Las expresiones faciales también son poderosas. Un rostro serio o preocupado puede transmitir confianza en situaciones difíciles, mientras que una sonrisa genuina puede generar simpatía o aliviar tensiones. El simple hecho de sonreír puede inducir una respuesta emocional positiva en la audiencia, lo que refuerza la percepción de que lo que estás comunicando es seguro y benévolo. El uso de los medios y la repetición. En la era de la información, los medios de comunicación se han convertido en una herramienta clave para difundir mensajes y moldear la percepción pública. A través de la televisión, Internet, redes sociales y otras plataformas, se pueden influir en las masas de manera masiva. En este sentido, el control de los medios se convierte en una estrategia poderosa de manipulación psicológica. La repetición es otro recurso efectivo. Cuando un mensaje se repite constantemente, se crea la ilusión de veracidad, porque las personas tienden a creer que lo que se repite debe ser cierto. Esto se conoce como el efecto de la verdad ilusoria, donde cuanto más escuchamos algo, más probable es que lo aceptemos como verdadero. Las campañas publicitarias, las noticias y las opiniones públicas son ejemplos de cómo la repetición puede cambiar nuestra percepción de un tema. La forma en que comunicamos los mensajes es crucial en la guerra psicológica. Manipular la percepción a través de las palabras, las imágenes, el tono de voz, el lenguaje corporal y la repetición es una estrategia poderosa para alterar las creencias, decisiones y comportamientos de las personas. Al dominar el arte de la comunicación persuasiva, puedes influir en las percepciones de los demás sin que ellos se den cuenta del control que estás ejerciendo. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo los medios de comunicación y la creación de narrativas pueden ser utilizados para alterar la percepción colectiva y consolidar tu poder. Capítulo 13. La manipulación de la realidad. Cómo crear una narrativa convincente. La capacidad de controlar la percepción no solo se basa en lo que decimos o en cómo lo decimos, sino también en cómo estructuramos la realidad que deseamos que los demás vean.
En la guerra psicológica, la narrativa juega un papel crucial. Las historias tienen el poder de conectar, influir y manipular las emociones, mientras que las personas tienden a recordar mejor las historias que los simples hechos. En este capítulo, exploraremos cómo crear y manipular narrativas para controlar la percepción y cómo las historias que contamos, o que nos cuentan, pueden alterar profundamente la forma en que las personas ven la realidad. La estructura de una narrativa persuasiva. Toda narrativa efectiva tiene una estructura que permite que el receptor se sienta conectado a ella y la perciba como verdadera. Una narrativa sólida no solo se basa en hechos fríos, sino en el uso estratégico de emociones, valores y creencias que resuenan profundamente con la audiencia. Las grandes historias siguen un patrón común: introducción, conflicto y resolución. Este patrón puede ser adaptado para manipular la percepción en la guerra psicológica. Presentar el contexto. Una narrativa comienza estableciendo el contexto, creando una situación inicial con la que la audiencia pueda identificarse. En la manipulación psicológica, este paso es fundamental, porque la forma en que presentamos la situación inicial establece las bases de todo lo que sigue. Por ejemplo, puedes presentar una historia en la que un individuo o grupo de personas se enfrenta a un desafío abrumador, una crisis, una amenaza o una gran dificultad. Esta introducción genera empatía en la audiencia y la prepara para la resolución de la historia, donde la percepción puede ser moldeada. Al destacar una crisis o una necesidad urgente, introduces la idea de que solo una cierta solución puede resolver ese problema, lo que facilita la manipulación de la percepción. El conflicto, la amenaza o desafío a enfrentar. El conflicto es el corazón de toda narrativa efectiva. En la guerra psicológica, es crucial construir un conflicto que parezca grande, difícil y casi insuperable. Un buen conflicto mantiene la atención de la audiencia y les hace sentir que se encuentran en una situación crítica. Este es el punto donde se introduce la amenaza, el desafío que debe ser enfrentado. El conflicto debe presentarse de tal manera que los receptores sientan que tienen una participación activa en la solución. Cuanto más perciban que hay algo personal en juego, más involucrados se sentirán. Si el conflicto es global, como una crisis económica, por ejemplo, debe enmarcarse de forma que el individuo sienta que está afectado directamente, o incluso que su supervivencia dependa de cómo se resuelva la situación. El conflicto puede ser creado o amplificado a través de miedos y ansiedades. Hablar sobre lo que se perderá si no se actúa de inmediato, o resaltar el impacto negativo de la falta de acción, son tácticas muy efectivas. Esta parte de la narrativa es crucial para generar una sensación de urgencia y para mantener la atención del oyente, creando una atmósfera donde la percepción de riesgo y la necesidad de intervención son percibidas como una prioridad. La resolución, la solución presentada. En la resolución de la narrativa, el conflicto debe ser resuelto de manera que refuerce la idea de que la solución propuesta era la única viable o adecuada. Aquí es donde se inserta la manipulación de la percepción. La solución ofrecida no solo debe parecer efectiva, sino que debe ser presentada de tal manera que todo lo que se haya dicho previamente, la amenaza, el conflicto, haga que la audiencia crea que aceptar esa solución es inevitable o incluso lo correcto. Esta es la fase en la que puedes utilizar el principio de autoridad para aumentar la credibilidad de la solución. Si la solución proviene de una figura de autoridad o alguien considerado experto, la audiencia será más probable que acepte la narrativa como verdadera. De hecho, muchas narrativas están diseñadas para hacer que el oyente se identifique con la figura que ofrece la solución, haciéndola percibir como parte de su propio bienestar o supervivencia. Manipulando las percepciones a través de la narrativa. Las narrativas son extremadamente poderosas cuando se trata de manipular la percepción porque permiten presentar una versión alterada de la realidad de manera convincente. Al contar una historia, puedes cambiar los hechos y darles un nuevo contexto que favorezca tu objetivo. La clave está en enfocar la atención de la audiencia en los detalles correctos, los elementos que refuercen tu mensaje, y suprimir o distorsionar los que puedan contradecirlo. Selección de hechos. En la guerra psicológica, no todos los hechos son iguales. Puedes manipular la percepción seleccionando y presentando solo ciertos hechos que refuercen tu narrativa, mientras ignoras o distorsionas otros que podrían debilitarla. Este proceso se conoce como sesgo de confirmación, y consiste en proporcionar solo la información que respalda lo que ya se cree o lo que se quiere hacer creer a la audiencia. Por ejemplo, si estás intentando convencer a alguien de que un grupo de personas está tomando decisiones que les perjudicarán, puedes resaltar solo los eventos que apoyan esa afirmación y evitar mencionar cualquier evidencia que sugiera lo contrario. La emocionalidad de la narrativa. Las historias más persuasivas son aquellas que apelan a las emociones. Las emociones no solo afectan cómo procesamos la información, sino también cómo recordamos los hechos.
Los seres humanos tienden a tomar decisiones basadas en emociones, y las narrativas que apelan a los sentimientos de miedo, esperanza, frustración o incluso amor y empatía, son mucho más efectivas que aquellas que apelan solo a la razón. Por ejemplo, una narrativa que describa el sufrimiento de un grupo de personas que están siendo atacadas por un enemigo invisible, la amenaza, puede hacer que la audiencia experimente empatía y se incline a aceptar una solución que minimice ese sufrimiento. De nuevo, el objetivo es manipular las emociones para crear una percepción en la que se vea como absolutamente necesario actuar de acuerdo a la solución propuesta. El poder de las narrativas colectivas. No solo las narrativas individuales tienen poder, las narrativas colectivas son aún más potentes. Una narrativa que una a un grupo de personas bajo un mismo propósito o creencia puede crear una percepción colectiva que afecta el comportamiento de toda una sociedad o comunidad. A través de los medios de comunicación, los movimientos sociales o incluso las campañas políticas, las narrativas colectivas pueden cambiar el rumbo de un país, una cultura o una generación. Las narrativas colectivas pueden generar identidad grupal y reforzar valores comunes, lo que a su vez crea un fuerte sentido de pertenencia y lealtad. En tiempos de crisis, por ejemplo, las narrativas colectivas pueden crear un enemigo común, lo que facilita que las personas se unan bajo una causa específica, incluso si esa causa es manipulada. La creación de una narrativa de poder. Para manipular efectivamente la percepción, es esencial crear una narrativa en la que tú o tu grupo sean vistos como los salvadores o los guardianes de la situación. Al construir una narrativa en la que eres el héroe que resolverá el conflicto, puedes controlar cómo los demás te ven y cómo perciben la situación en general. Una narrativa de poder implica posicionarse como la solución a los problemas, la fuente de la verdad y la única entidad capaz de resolver los conflictos. Así, a medida que la narrativa se fortalece, también lo hace el control sobre la percepción de los demás. La manipulación de la realidad a través de la creación de narrativas convincentes es una de las armas más poderosas en la guerra psicológica. Las historias que contamos tienen el poder de alterar la percepción de las personas, moldeando sus creencias y comportamientos en direcciones específicas. Al dominar el arte de crear y manipular narrativas, no solo controlas lo que otros ven, sino que también determinas cómo interactúan con la realidad y qué acciones tomarán a partir de esa percepción distorsionada. En el próximo capítulo, veremos cómo las estrategias de manipulación a largo plazo pueden consolidar este control sobre la percepción y asegurar el éxito en la guerra psicológica. Capítulo 14. La manipulación del lenguaje, como el poder de las palabras define la percepción. El lenguaje es una de las herramientas más poderosas a nuestra disposición en la guerra psicológica. A través de las palabras, podemos no solo transmitir información, sino también modificar la percepción, influir en las emociones y cambiar la manera en que las personas ven la realidad. En este capítulo, exploraremos cómo el lenguaje puede ser manipulado para controlar las percepciones de los demás y crear una narrativa favorable para nuestros objetivos. El poder de las palabras en la percepción. Las palabras no son simples vehículos de información, son símbolos cargados de significados, emociones e interpretaciones. Dependiendo del contexto, las palabras pueden transformar una situación completamente, guiando a la audiencia hacia una interpretación específica. Por ejemplo, cuando hablamos de una crisis económica, la elección de palabras puede variar. Podemos describirla como una recesión, lo que connota una situación más pasajera y manejable, o como una catástrofe financiera, lo que genera una sensación de peligro inminente. La diferencia entre estos términos puede cambiar por completo cómo las personas reaccionan a la situación. En la guerra psicológica, es fundamental entender cómo las palabras son percibidas emocionalmente y cómo pueden ser usadas para crear imágenes mentales poderosas, que a su vez influirán en el comportamiento de la audiencia. El lenguaje es la herramienta principal para crear esas percepciones manipuladas. El lenguaje de la persuasión, técnicas clave. Para manipular eficazmente la percepción a través del lenguaje, es crucial dominar ciertas técnicas de persuasión que han sido estudiadas a fondo en la psicología y la retórica. A continuación, se describen algunas de las más poderosas. 1. La repetición. Una de las formas más efectivas de influir en la percepción a largo plazo es la repetición. Los seres humanos tienden a aceptar como verdaderas aquellas ideas que escuchan con frecuencia, incluso si estas ideas carecen de fundamento. Esta técnica, conocida como el efecto de la mera exposición, hace que, al repetir una frase, palabra o concepto de manera constante, la audiencia comience a asimilarla como parte de su realidad. Por ejemplo, si repetimos una y otra vez que algo es inevitable o es un hecho comprobado, la audiencia comenzará a aceptar esa afirmación como una verdad, incluso si no hay evidencia suficiente que la respalde. La repetición también refuerza el sentimiento de urgencia.
Cuanto más se repite un mensaje, más apremiante parece ser, lo que motiva a las personas a actuar rápidamente, incluso si el mensaje se basa en una percepción distorsionada de la realidad. 2. Framing, encuadre. El framing es el arte de presentar un tema, una situación o un evento de una manera específica para influir en cómo la audiencia lo percibe. En lugar de presentar los hechos de forma objetiva, se manipulan los detalles para darles un ángulo que favorezca la narrativa que se quiere construir. Por ejemplo, si queremos crear una percepción negativa de una persona o grupo, podemos enmarcar su comportamiento como egoísta, despreciable o peligroso, mientras que si queremos presentar a alguien como un líder positivo, podemos usar términos como visionario, valiente o inspirador. Ambos conjuntos de palabras pueden referirse a la misma acción, pero el enmarcado de estas palabras cambia completamente la forma en que la audiencia lo percibe. El framing puede ser tan sutil como enfatizar un adjetivo o tan evidente como cambiar el contexto de una historia. Esta técnica puede ser utilizada tanto en la política como en los medios de comunicación, la publicidad o incluso en las interacciones personales. 3. El uso de metáforas y analogías. Las metáforas y analogías son herramientas poderosas para manipular la percepción, ya que ayudan a simplificar situaciones complejas y las conectan con experiencias previas de la audiencia. Estas comparaciones no solo clarifican, sino que también evocan emociones, creando imágenes mentales que refuerzan un mensaje. Por ejemplo, comparar un desafío empresarial con navegar en aguas turbulentas puede hacer que la audiencia perciba la situación como más riesgosa y dinámica de lo que realmente es, mientras que usar una metáfora de construir un puente sólido puede sugerir que el desafío es más manejable y orientado a la estabilidad. De este modo, una metáfora bien elegida puede alterar significativamente la percepción del desafío. Las analogías también son eficaces para vincular conceptos nuevos con aquellos ya conocidos. Si comparamos un proceso de cambio personal con cultivar una semilla, estamos sugiriendo que el esfuerzo requerirá tiempo, paciencia y cuidado para florecer, lo que orienta la percepción hacia una visión positiva del proceso. 4. El lenguaje de la exclusión y la inclusión. El lenguaje de la exclusión y la inclusión tiene un impacto directo en la percepción de las personas acerca de su pertenencia o no a un grupo determinado. Utilizar frases como nosotros contra ellos o unidos en nuestra causa crea un sentimiento de unidad dentro de un grupo y de separación hacia el enemigo o otros. Este tipo de lenguaje puede utilizarse para dividir y conquistar, fomentando la lealtad y el compromiso entre los miembros de un grupo, mientras que se estigmatiza y deshumaniza al grupo contrario. En la guerra psicológica, crear una narrativa de somos los salvadores y ellos son los causantes del caos puede tener un poder significativo para moldear las percepciones y movilizar a las personas. 5. El uso de afirmaciones extremas y absolutos. Las afirmaciones extremas y absolutas, como siempre, nunca, todos o nadie, son formas de lenguaje que pueden alterar la forma en que la audiencia ve una situación. Estas afirmaciones sugieren certeza y seguridad, lo que puede dar la impresión de que la situación está clara y no hay lugar para la duda. Por ejemplo, una afirmación como si no actúas ahora, perderás todo lo que has trabajado es una forma de manipular la percepción de urgencia. Al utilizar palabras absolutas, como todo o nada, se puede crear la impresión de que una decisión no solo es importante, sino también crítica, llevando a la audiencia a tomar medidas precipitadas sin considerar todas las alternativas posibles. Lenguaje de manipulación en la propaganda. Uno de los campos donde el lenguaje de manipulación ha sido utilizado a gran escala es la propaganda. Las dictaduras, los movimientos políticos y las campañas de marketing han perfeccionado el uso del lenguaje para influir en la opinión pública y moldear la percepción colectiva. Los discursos políticos, las campañas publicitarias y los medios de comunicación se construyen cuidadosamente para emplear las técnicas de manipulación lingüística y crear una percepción que favorezca ciertos intereses. El lenguaje utilizado en la propaganda busca establecer una narrativa que refuerce el poder de quienes lo emiten y controle cómo se perciben las personas, las situaciones o los eventos. Un claro ejemplo de esto es cómo los gobiernos o las instituciones pueden presentar ciertas políticas como para el bien común o necesarias para la supervivencia, mientras que otras pueden ser descritas como amenazas o riesgos inminentes. El lenguaje tiene el poder de definir nuestra realidad. En la guerra psicológica, la manipulación del lenguaje es esencial para controlar la percepción y las emociones de los demás. Al entender las sutilezas del lenguaje persuasivo, la repetición, el framing, las metáforas y las afirmaciones extremas, puedes influir en las decisiones y comportamientos de las personas de manera efectiva. La forma en que elegimos comunicar las ideas no solo influye en cómo se entienden, sino también en cómo se sienten las personas al respecto. El dominio de esta habilidad te dará el control para moldear las percepciones a tu favor y lograr los resultados deseados en cualquier tipo de interacción. En el próximo capítulo,
exploraremos cómo la manipulación emocional puede complementar estas técnicas de lenguaje para hacer aún más efectiva la guerra psicológica. Capítulo 15. La psicología detrás de la manipulación emocional, cómo jugar con los sentimientos para controlar la percepción. La manipulación emocional es una de las tácticas más efectivas en la guerra psicológica, pues juega con los sentimientos más profundos de las personas, alterando su forma de pensar y actuar. A través de las emociones, podemos crear una percepción distorsionada de la realidad y, con ello, mover a las personas a tomar decisiones que favorezcan nuestros intereses. En este capítulo, exploraremos cómo funciona la manipulación emocional y cómo se puede usar de manera estratégica para controlar la percepción de los demás. El poder de las emociones en la percepción. Las emociones no son solo respuestas automáticas a los estímulos, son las fuerzas que guían la forma en que vemos el mundo. La tristeza, el miedo, la ira, la alegría, la sorpresa y otras emociones influyen directamente en nuestras decisiones y percepciones. Son herramientas que podemos utilizar para controlar las reacciones de los demás, ya que, cuando alguien está emocionalmente involucrado, es mucho más fácil influir en su comportamiento. Por ejemplo, el miedo puede hacer que una persona actúe de manera impulsiva, sin pensar con claridad, mientras que la alegría o la esperanza pueden hacer que alguien se sienta positivo y dispuesto a confiar en ti. La manipulación emocional no solo involucra activar estas emociones, sino también dirigirlas hacia una causa o comportamiento específico. Tipos de emociones que se manipulan en la guerra psicológica. 1. El miedo. El miedo es una de las emociones más poderosas y, por lo tanto, una de las más manipuladas. El miedo genera un sentimiento de urgencia y puede hacer que las personas abandonen su lógica en favor de acciones inmediatas. Utilizado en la guerra psicológica, el miedo puede ser una herramienta para crear una narrativa de crisis o amenaza que motive a las personas a reaccionar de forma rápida, muchas veces sin cuestionar las circunstancias. Por ejemplo, el miedo a perder el control o a ser víctima de un desastre puede hacer que las personas acepten medidas de control que de otro modo rechazarían. En la política, el miedo a un enemigo común puede unir a un pueblo o deslegitimar a un grupo, estableciendo una percepción de vulnerabilidad que moviliza a la acción. 2. La culpa. La culpa es una emoción muy utilizada para manipular el comportamiento de otros. Al hacer que una persona se sienta responsable de algo negativo, podemos inducirla a tomar decisiones que no habrían considerado bajo circunstancias normales. Este tipo de manipulación emocional funciona bien cuando se desea que alguien actúe en función de un sentido de responsabilidad personal o social, incluso si las razones subyacentes no son justificadas. Por ejemplo, en el marketing, es común ver campañas que apelan a la culpa, como aquellas que dicen, si no ayudas, eres parte del problema. En este tipo de manipulaciones, se apela a la sensibilidad emocional de las personas para hacerlas sentir que su inacción es moralmente incorrecta. 3. La vergüenza. La vergüenza está estrechamente relacionada con la culpa, pero tiene un enfoque diferente. Mientras que la culpa se centra en responsabilidad y moralidad, la vergüenza está más vinculada con el estado del ser, cómo alguien se ve a sí mismo y cómo percibe que lo ven los demás. La vergüenza es una herramienta poderosa para socavar la autoestima de una persona y hacerla susceptible a tus influencias. Al hacer que alguien se sienta avergonzado por su comportamiento, sus creencias o su apariencia, puedes alterar la percepción que tiene de sí mismo, de forma que empiece a buscar validación o aceptación fuera de sí mismo. En la guerra psicológica, esta técnica puede emplearse para crear una disonancia emocional, haciendo que la persona busque maneras de compensar su vergüenza o corregir lo que percibe como un error o defecto. 4. La empatía y la simpatía. Aunque la manipulación emocional a menudo se ve de manera negativa, también se puede utilizar la empatía y la simpatía para ganar confianza y controlar las percepciones de manera más sutil. Cuando mostramos empatía, las personas se sienten comprendidas y validadas, lo que las hace mucho más propensas a seguir nuestras recomendaciones o adoptar nuestras ideas. Sin embargo, la empatía manipuladora no se basa en una verdadera preocupación, sino en utilizar el sentimiento de conexión emocional para influir en las decisiones de los demás. Si alguien siente que lo comprendes, es probable que confíe en ti y acepte tu punto de vista, incluso si no es lo mejor para él. 5. El amor y la adoración. El amor es una de las emociones más complejas y, cuando se manipula de manera adecuada, puede ser extremadamente poderosa. Al hacer que alguien se sienta adorado, valorado o amado, puedes crear un vínculo emocional fuerte que puede ser explotado para influir en sus decisiones. La manipulación del amor puede ser tan sutil como dar afecto selectivo o mostrar un interés exclusivo hacia una persona o grupo, lo que hace que ese individuo busque tu aprobación y esté dispuesto a hacer lo que sea necesario para ganarla. Este tipo de manipulación puede ser usada tanto en relaciones personales como en relaciones profesionales.
Técnicas de manipulación emocional en acción. 1. La sobrecarga emocional. Una técnica común es la sobrecarga emocional, que ocurre cuando se exponen a las personas a una constante corriente de emociones intensas. Esta estrategia crea un estado de confusión emocional, donde las personas son menos capaces de procesar claramente la información y, por lo tanto, son más susceptibles a ser manipuladas. Por ejemplo, en una campaña de marketing, se puede utilizar una combinación de emociones intensas como la tristeza y la esperanza, o el miedo y la confianza, para que las personas no solo se sientan abrumadas, sino también motivadas a actuar de inmediato. El objetivo es generar un estado emocional tan fuerte que la persona se vea obligada a tomar una decisión apresurada. 2. La recompensa emocional. Otra táctica poderosa es la recompensa emocional, que implica crear una expectativa de sentimiento positivo al cumplir con ciertas demandas. La manipulación emocional puede ocurrir cuando se promete a alguien una recompensa emocional, como afecto, validación o reconocimiento, a cambio de realizar ciertas acciones. Esta técnica es común en relaciones de poder, ya sea en el trabajo, la política o las interacciones personales. Prometer a alguien que recibirá una recompensa emocional puede hacer que esa persona se alinee con tus objetivos sin cuestionarlos. La ética de la manipulación emocional. Es importante considerar la ética detrás de la manipulación emocional. Aunque estas tácticas pueden ser efectivas, el uso irresponsable de la manipulación emocional puede causar daño a las personas involucradas. La guerra psicológica debe ser practicada con precaución, ya que la integridad emocional de las personas es algo que debe ser respetado. En el contexto de la manipulación emocional, es esencial ser consciente del impacto que nuestras acciones pueden tener en el bienestar emocional y psicológico de los demás. Manipular con el fin de controlar la percepción y las decisiones de otros debe ser manejado con gran cuidado, ya que las consecuencias pueden ser profundas y duraderas. La manipulación emocional es una de las formas más efectivas de alterar la percepción en la guerra psicológica. A través de emociones como el miedo, la culpa, la vergüenza, la empatía y el amor, podemos influir profundamente en las decisiones y comportamientos de los demás. Sin embargo, es crucial manejar estas tácticas con responsabilidad y ética, ya que las emociones humanas son poderosas y su manipulación puede tener consecuencias serias. Al comprender cómo las emociones afectan la percepción, serás capaz de utilizar esta herramienta con mayor eficacia, pero siempre con un sentido de ética y conciencia en su aplicación. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Si te ha gustado este contenido y quieres más consejos sobre psicología y estrategias de percepción, no olvides darle like y activar la campanita para estar al tanto de nuevos videos. Tu apoyo es fundamental para seguir creciendo juntos en Audiomentores.